Ya lo identificamos por el arma de fuego que tiene ahí y efectivamente es policía. Esto es parte de las noticias que tenemos para este martes 4 de abril de 2017. Un nuevo ataque contra elementos de la Policía Nacional Civil dejó a uno de sus elementos muerto. Este hecho se registró sobre la carretera a Santa Ana. El policía estaba viajando a bordo de una motocicleta cuando varios sujetos lo interceptaron y le dispararon. Por cierto, este es el sexto agente asesinado en lo que va del año y no es el único hecho que se registró en horas de la noche y madrugada. También le vamos a presentar las imágenes de un fuerte operativo que se desarrolló en el Puerto de la Libertad y que dejó al menos 16 pandilleros detenidos, entre ellos el cabecilla de una estructura criminal. A los capturados se les acusa de agrupaciones terroristas y extorsión. Uno de nuestros equipos nos tiene el reporte completo que le vamos a estar presentando más adelante. Bueno, estamos listos para comenzar con esta entrega de Hechos AM. Ya nuestros equipos también están listos para comenzar a informarle de lo que es noticia hoy en El Salvador y en el mundo. Así es, gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato nos estamos enlazando hasta la sala de redacción. Ahí está Crisia Recinos y nos tiene información de lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Crisia, buen día, un gusto saludarte. Un gusto saludarlos, compañeros. Rápidamente quisiera nada más mencionarles algunas de las cosas que van a ocurrir este día. Por ejemplo, hoy se conmemora el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual. También para ese día está programada una actividad en la que se va a hacer conciencia sobre aquellas personas que utilizan bicicletas y lo que tienen que hacer también las personas que conducen vehículos para respetarlos. También hoy se va a presentar un programa de ayuda para evitar el impacto del fenómeno del niño. Y finalmente, en el Estadio Mágico González se dará la despedida a atletas que que van a participar de los Juegos Latinoamericanos este año. Bueno, gracias, Crisia. Hoy vamos a estar también a la expectativa, por cierto, sabes, de un pacto que se va a firmar y que tiene que ver con el café. Se van a destinar 300 millones de dólares para este rubro, así que vamos a estar pendientes de esta información. Vamos ahora con Néstor Hernández, quien también está listo para informarnos. Néstor. Adelante, Néstor, buen día. Bueno, compañero, buenos días. Estamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablando de inversiones, pues también comentarles con una institución internacional. Estamos hablando de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, conocida también como NOAA por sus siglas en inglés, para una inversión de $750.000 en El Salvador como parte de un proyecto en el cual se va a capacitar a los meteorólogos del país para que puedan ellos mejorar sus pronósticos en diferentes áreas, pero obviamente estamos hablando de meteorología y la idea es esa. Pero estamos acá en el Ministerio de Medio Ambiente también para hablar acerca de cuáles son el pronóstico, cuáles van a ser más o menos las temperaturas, cuáles van a ser las condiciones del tiempo para las próximas horas. Así que me acompaña en estos momentos Napoleón Galdames, que es el meteorólogo que está de turno, nos va a decir a esta hora de la mañana cómo van a estar esas condiciones para este día. Napoleón, buenos días. Afectado por una débil onda tropical. Esto lo que va a causar es que se acumule un poco más de humedad que la que está ingresando. Por eso ya a final de esta tarde, inclusive hoy por la mañana, vamos a ver más nubosidad. Ya para final de esta tarde y primeras horas de la noche sí esperamos algunas precipitaciones, pero son de carácter débil, principalmente al norte y la zona occidental del país. Aún con nubosidad se mantiene este ambiente bastante caluroso. ¿Cuál sería entonces este promedio de temperaturas? Menciona que un poquito caluroso van a estar en este país. Sí, correcto, mucho calor, lo que esperamos también para este día, con temperaturas en la zona central, zona occidental con máximos de 34 grados centígrados y en la zona oriental máximos de 37 grados centígrados. ¿Y en la zona costera cómo va a estar? Porque tenemos entendido que en estos días también es un poco caliente en ese sector. Sí, correcto, la zona costera rondará entre los 34 y 35 grados centígrados. Mucho calor también es lo que esperamos para este día. Muchísimas gracias, Napoleón. Bueno, compañeros, parte de la información también, bueno, comentarles, como les estaba mencionando, esta inversión que va a hacer la NOAA en El Salvador es algo que va a ayudar para capacitar, como les están mencionando los meteorólogos, saber un poco más sobre en cuanto a los deslizamientos, inundaciones específicas cuando haya mucha lluvia en el país. Así que es parte de la inversión que va a realizar esta institución en El Salvador y así poder mejorar un poco en cuanto a los pronósticos y ampliar un poco más en este tema. Así que, compañeros, desde el Ministerio de Medio Ambiente, para que la población desde muy temprano esté pendiente, esté informada con respecto a las condiciones climáticas, regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Néstor, por tu reporte. Nos está
estaremos enlazando contigo más adelante. Y bueno, también nos estamos enlazando con Marcela Rivera, que nos tiene información desde muy temprano, son las 5:35. Hola Marcela, te escuchamos. Marcela. Bueno, compañeros, así es, me encuentro en las inmediaciones de Casa Presidencial porque en ese lugar se estará desarrollando un pacto por el café. Vamos a mostrarles cómo se encuentra el panorama a esa hora de la mañana, y es que en este lugar se busca rescatar y reactivar este parque cafetalero nacional, y es que de acuerdo con el Consejo Salvadoreño, en los últimos años se ha reducido en un 70% los empleos, y es que se atribuyen a diferentes factores, uno por la roya y también por las problemáticas para conseguir ciertas inversiones. Estamos pendientes con esta información que se estará desarrollando acá en Casa Presidencial, así que muy pendientes. En cuanto al tránsito vehicular para las personas que se dirigen en sentidos bastante fluidos a esta hora de la mañana. Eso es específicamente en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Hemos visto las unidades de transporte colectivo circular sin mayores novedades. Las personas ya desde muy temprano, incluso uno corriendo detrás de los buses para llegar muy temprano hacia sus lugares de destino, ya sea trabajos o centros educativos. Por el momento se tiene un panorama bastante fluido, así que tomen muy en cuenta esta situación porque de pronto esto puede variar para los próximos minutos. Bueno, ahí tenemos ya un panorama de cómo es el tráfico amaneciendo, sobre todo la carretera Panamericana, que siempre registra una carga considerable durante las horas de mayor movimiento, considerando las horas de la mañana y también las horas de la tarde. Así estamos comenzando esta entrega de Hechos AM, mostrándole a usted un panorama de todo lo que es noticia en este día. Gracias a Crisia, gracias a Néstor y gracias por supuesto también a Marcela. Vamos a conocer otras noticias que también son titulares este día. Tanto el FMLN como Arena reaccionaron a las críticas que hizo el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, a la hora que anunció que buscará la reelección. Y a la cárcel fueron enviados 3 policías y 11 personas más, mientras, todos acusados de tráfico de armas, entre otros delitos. Hay 25 personas detenidas. Todas estas personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil, acusadas de formar parte de una estructura criminal que operaba en Ilopango. Escuche usted, los partidos Arena, PCN y PDC exigen al gobierno cambiar la posición que ha asumido ante la crisis que está viviendo Venezuela. El ministro de Hacienda reiteró a los diputados la necesidad de aprobar 282 millones de dólares. Pide que se logre un acuerdo antes de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, y vamos a saludar ya a nuestros compañeros. Adelante, buenos días. Buenos días a todos en casa también, Célida, Manuela, Lorena y Alinda, que están ya listas también. Vamos a platicar un poquito de lo que traeremos en la sección deportiva. Ha quedado ya establecida la programación para la jornada que se juega mañana. Atención con esto, que se juega fecha media semana, y eso sucederá este miércoles cuando tengamos los encuentros de la fecha número 17. Ya le vamos a contar cómo ha quedado el calendario, cómo se pusieron de acuerdo los equipos para jugar estos partidos muy importantes. Hay unos bien interesantes, ya le vamos a contar quiénes son los que juegan, o a recordárselo por si ya está usted pendiente de cómo se desarrollará la jornada, que arrancará a las 3:15 de la tarde y el último partido lo tendrá a las 7:30 de la noche en el Estadio Cuscatlán. Momento también parte de lo que ocurre en el ámbito nacional. Carlos Cáceres pidió nuevamente a los diputados aprobar 282 millones de dólares en bonos. Sin embargo, esta vez los exhortó a lograr un acuerdo
que los diputados de Arena ya dijeron que no van a apoyar esta iniciativa. El Ministerio de Hacienda reiteró a los diputados que la aprobación de 282 millones de dólares en bonos es urgente para financiar el pago de las pensiones. La institución solicita que la aprobación total o parcial se realice antes que los diputados se tomen sus vacaciones de Semana Santa. Si verdaderamente quisieran resolver la problemática de la reforma de pensiones, deberíamos de pasar ya la reforma de pensiones y no habría necesidad de seguir pagando 3 millones de dólares para solventar temporalmente la deuda y sería distribuida de la siguiente manera: 55,2 para el Fondo de Obligaciones Previsionales y 28 millones para los pensionados de la Fuerza Armada. La consecuencia de no pagar el 7 de abril es lo que ya se ha anunciado desde el año pasado, es el que el Estado se vuelve moroso, hay un impago, viene el default y en general el sistema bancario va a subir. Y sí quiero denunciar como Partido Demócrata Cristiano la falta de una actitud adecuada para resolver cosas de país. Sinceramente no me siento orgulloso de lo que pasa aquí en la Asamblea Legislativa y menos cuando no veo ninguna dosis de creatividad y de afán de resolver un problema que va a ser. La Comisión de Hacienda se reunirá antes de la plenaria de esta semana para abordar el tema, aunque Arena confirmó que no dará sus votos para más deuda, porque el gobierno incumple la ley de responsabilidad fiscal y además por los recientes calificativos hacia una de sus diputadas. Y la violencia es una de las principales razones para que los ciudadanos abandonen el país buscando una vida mejor. Bueno, así lo confirman organizaciones quienes buscan reforzar leyes para estas personas, para personas que son retornadas a El Salvador. 21% es la diferencia de niños retornados a El Salvador, si se comparan las estadísticas del año pasado con lo que va de 2017, donde se registran 1.098. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, mensualmente 250 menores regresan al país, en su mayoría con afectaciones psicológicas. Tenemos, por lo tanto, que pueden ser utilizados para fines pornográficos, violentación sexual, todo eso se puede dar en el camino. La violencia en El Salvador es uno de los principales motivos por el cual las personas deciden emprender un viaje a lo desconocido. Migración estima que alrededor de 300 personas abandonan sus hogares diariamente en busca de mejores condiciones y estabilidad. Pero no todos corren con la suerte de llegar. Hasta la fecha, 8.916 salvadoreños han retornado desde Estados Unidos. Personas dejan sus hogares por la violencia y la inseguridad que se genera en esas familias. No es por otras razones, no es como en otras situaciones que ha habido, que el desplazamiento es por razones políticas, que a través de un conflicto las personas se han desplazado. Ese no es el caso de El Salvador. Según datos migratorios, existe un incremento del 27% respecto al año 2016 de personas retornadas. La Procuraduría General de la República y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados firmaron una carta de entendimiento para reforzar los marcos legales e institucionales para las personas que se encuentran en este proceso. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si hacemos una revisión en cómo se encuentra el tráfico en algún punto del territorio nacional? Excelente, por eso nos vamos a conectar con nuestra compañera Raquel Herrera, que ya está lista para podernos dar el reporte. Buenos días, Raquel. Lorena y compañeros, muy buenos días. Este día martes queremos mostrarles cómo está la situación del tráfico vehicular sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura de calle La Mascota.
mostrarles cómo está, por ejemplo, de los conductores que vienen de la zona del Divino Salvador del Mundo, también el del centro de San Salvador, hacia la carretera panamericana, está completamente despejado en este punto, asimismo de los que vienen de la zona de la Ceiba de Guadalupe, de Santa Tecla, de también la carretera panamericana del occidente del país, buscando el centro de San Salvador. Ustedes pueden observar que está completamente despejado, no hay mayores condiciones de tráfico. Asimismo, de los conductores que bajan de San Benito para incorporarse a la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo, utilizando la calle Loma Linda, desplazándose también hacia la calle El Pedregal. No vemos mayores inconvenientes, de algunos que también buscan la calle El Progreso por este punto. Está completamente despejado, así que es un buen día para transitar sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo. A medida avanzan los minutos, el tráfico tiende a complicarse, así que tómelo en cuenta para evitarse inconvenientes. Parte del panorama del tráfico que tenemos a esta hora, compañeros. Bueno, muchas gracias Raquel por el reporte ahí desde la Alameda Manuel Enrique Araujo. Como es costumbre, cuando son ya las 6 de la mañana con 17 minutos vemos la carga de vehículos. Pero estamos iniciando también el recorrido a través de la unidad motorizada. Tenemos ahí ya la imagen, así que nos conectamos con Gerardo Borja para que nos comente cuál es la arteria que está recorriendo. Gerardo, buen día. Gracias, Celida, muy buenos días. Gusto poderles saludar en este día martes. Quiero comentarte que nos encontramos en la autopista Comalapa, exactamente en la cercanía del ex Rancho Navarra. Estamos en la intersección del semáforo que conduce hacia la calle Huizúcar y la calle que conduce hacia la colonia Vista Hermosa. Puedes ver por lo menos en el recorrido que llevamos el tráfico vehicular, las personas que vienen del monumento, el hermano bienvenido a casa, buscando hacia el aeropuerto internacional de Comalapa, pues la carga vehicular está más fluida, a diferencia de las personas que vienen de la zona sur de San Marcos, de la zona sur de San Jacinto, buscando hacia la 49 de los Próceres, pues hay una mayor carga vehicular. En este momento nosotros haremos el cruce a la izquierda para poderles mostrar el panorama, cómo se encuentra la calle Vista Hermosa buscando salir a la 25 Avenida Sur. Bien, Gerardo, gracias. Vamos a estar pendientes entonces de esta maniobra que vas a hacer, la cual es completamente permitida, es permitida nada más a secas, porque hay varios lugares donde se suele hacer estos cruces a la izquierda, como nos mostraba ayer Raquel, por ejemplo, en la 75 Avenida Norte, que es prohibido, ¿verdad? En cualquiera de los dos sentidos de la 75 Avenida Norte, en la intersección con la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Pero en este caso, donde vos te encontrás en la carretera Comalapa, a esta altura, este semáforo sí permite, tanto para los que vienen del aeropuerto como los que van hacia Rancho Navarra, como vos decías, este cruce a la izquierda, que es el que te va a ti a llevar hasta la colonia Vista Hermosa o esta calle. Ya estaremos restableciendo la señal con Gerardo. Recordemos que estamos en directo y esto pues a veces genera este tipo de inconvenientes. Exactamente, bueno, a ver cómo se pone esta situación cuando comiencen los trabajos ahí, Carlos. Recordemos que ahí se va a hacer el paso a desnivel en la zona de Navarra, ¿no? Parece que hoy sí es un hecho, ¿verdad? Porque ya hay fecha establecida de cuándo comenzarían las obras. Un problema y un dolor de cabeza seguramente para los vecinos del área y para las personas que vienen, no sé, de San Marcos, de Santo Tomás, de todos estos lugares, incluso de la colonia Vista Hermosa, y que lo ocupan para salir, también, ¿no? Que están en los alrededores, me imagino, van a tener algún tipo de afectación, como siempre suele suceder. Pero oye, hay en una esa estación parte de servicio ahí, muy famosa, de gasolina, que pues no sé, y así también están otros negocios, ¿verdad? Que seguramente se verán afectados. Pero bueno, ya se dio esto. En Maferrer también hay una estación de servicio y me parece que es de la misma marca que estaba ahí y pues sobreviven, ¿verdad? Y luego hasta mejor les sale, ¿no? Exactamente, mira, ahí tenemos un panorama de diferentes puntos de cómo se encuentra el tráfico, una situación, digamos, normal hasta cierto punto, por lo menos cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos. Aquí está un poquito complicado, ya vimos dónde Gerardo ingresó y se está moviendo bastante lento. De hecho, en el carril contrario sí vemos que está fluyendo, pero casi al principio sí se veía un poco complicado. La gente que va saliendo de la colonia Vista Hermosa hasta que viene a la izquierda, y los que vienen a la derecha son o bien los que vienen de Santo Tomás, de San Martín y todo esto, o los que se han incorporado cruzando a la izquierda como Gerardo. ¿Esta calle hasta dónde es que va a dar, Gerardo? Hasta la Montserrat, ¿verdad? Gerardo, adelante. Es correcto, Carlos, como tú lo mencionaste, esta calle te lleva hasta la calle Antigua Montserrat y te incorpora también a la 25 Avenida Sur buscando el Parque Cuscatlán. Y estaba observando también que esta parte de los separadores, pues no es nueva, pero sí es reciente, porque muchos vehículos utilizaban este tramo de la calle para retornar. Y ¿cómo ese que está ahí? Así lo hacen, ocasionaban accidentes de tránsito. Por eso es que colocaron esos separadores.
Sí, creo de que hecho lo único es que los obliga a llegar hasta más adelante, hasta este punto, y ahí dan el retorno. Lo cual es prohibido también. Que también pues es un gran riesgo, la verdad. Si vemos, ¿verdad? eso es lo que está complicando. Realmente aquí está fluido. Prácticamente Sí, cuando el giraban los carros es que los demás tenían que estar esperando. Es la fila de vehículos que se queda a la izquierda solo para cruzar. Sí, Gerardo, pero esos 3 vehículos que vimos hacer vuelta en U, esa es una maniobra que no está permitida, ¿verdad? Es correcto, Carlos. Fíjate que como tú lo mencionaste muy bien, este cruce no está permitido. Hay una línea amarilla continua de que no lo permite, ¿verdad? Lamentablemente, pues muchos conductores tienen que hacer ese viraje para poder retornar y buscar la autopista con Malapa. Estas son las personas que vienen subiendo sobre la calle Madrid de la colonia Providencia. Tienen que incorporarse a la Vista Hermosa, hacer ese viraje que tú mencionabas, para poder retornar hacia la autopista Comalapa. Bueno, ya va llegando entonces a la calle Antigua Monserrat, ahí la tenemos. Es esta que luce con esa pendiente y tú me imagino que cruzarás hacia la derecha, ¿verdad? Para ir a buscar la 25. Es correcto, Carlos. En este momento ya cruzamos a la derecha buscando la 25 y ahorita estamos en las cercanías de la colonia Santa Úrsula, una de las colonias muy famosas de aquí de la zona del final calle Monserrat y la 25. Ya pueden ver ustedes que aquí ya se torna un poco complicado la carga vehicular. Esto comienza exactamente desde el final de la calle Los Almendros, buscando hacia el semáforo de la 25. Bueno, ahí tenemos el panorama en la zona de Monserrat. Ahora vamos a establecer contacto con Marcela Rivera, quien se encuentra en Antiguo Cuscatlán. Marcela, te escuchamos. Así es, así como se encuentra de fluido en la colonia Monserrat, así se encuentra fluido para las personas que vienen bajando de Santa Tecla sobre la calle El Pedregal. Estamos viendo sentidos bastantes fluidos, no hay mayores inconvenientes, no se han registrado percances viales, y comentarles que en este punto, en las inmediaciones de Redondel Dawson, se mantiene la presencia de los gestores de tránsito de lunes a viernes, y esto para evitar que se genere cualquier tipo de embotellamiento en este punto, que es bastante utilizado por los automovilistas. Es de recordar que para las personas que se dirigen hacia la colonia San Benito, acá sí se generan largas filas de vehículos, pero por el momento estamos viendo que está fluyendo sin mayores inconvenientes. A lo largo de esta vía, estas aceras también son utilizadas por muchas personas quienes desde muy temprano se encuentran ejercitándose. Desde eso como de las 5 de la mañana ellos ya se encuentran en las diferentes vías, y eso previo a su jornada laboral. En cuanto al tránsito vehicular, sí hemos visto cómo ha ido variando la circulación, es decir, la carga vehicular, ya que ya es hora para que muchas personas vayan a ingresar hacia sus lugares de trabajo y centros educativos. Sí hemos visto que la carga ha comenzado a incrementarse, pero por el momento no está afectando el flujo vehicular, al menos hasta esta hora de la mañana. Sí se espera que como a eso de las 7 ya comience a incrementarse aún más. Gracias, Marcela. Vamos a quedarnos pendientes de más informes tuyos a medida avancemos en la emisión. De momento vamos a enlazar también con otra de nuestras compañeras, Azucena Sandoval. Buenos días, Azucena, adelante. Azucena, adelante, buenos días. Parece que hemos perdido contacto entonces con Azucena, estaremos enlazándonos con ella más adelante. Hacemos una pausa, regresamos. 6 de la mañana con 27 minutos, seguimos verificando el tráfico vehicular en diferentes puntos. Nos enlazamos ahora con Julio Guevara. Buenos días, les muestro el tráfico acá en la zona ingresando a San Salvador. Todos los amigos automovilistas que vienen de la zona occidental del país, vean ustedes, está libre, nada de complicación en este momento. Pocos vehículos particulares, pocos autobuses son los carriles que de Santa Tecla vienen a la zona de San Salvador, cerca, un paso a desnivel, justo a unos metros, el desvío al Puerto de la Libertad. Usted puede seguir buscando la Panamericana, la zona de la Ceiba Guadalupe específicamente. Vamos a ver los carriles que salen de San Salvador, todos aquellos que conducen a la zona occidental del país. Vean ustedes, poca la carga vehicular en este momento, algunas personas ya esperando rutas interdepartamentales o urbanas en esta mañana muy nublada. Vean ustedes, está nublado, parece que va a llover. Así hemos amanecido, parece un clima atemporalado, pero según las
pronóstico de las autoridades, no se descartan lluvias, vamos a estar pendientes. Compañeros, me despido con esta imagen desde la zona, en este momento buscando Santa Tecla. Vean ustedes, tráfico libre. Bueno, fluido, Julio, muchas gracias por el reporte. Ahora sí, ya tenemos en línea a Azucena Sandoval. La saludamos. Azucena, adelante, buenos días. Hola, muy buenos días, Artiga. Un saludo para los demás compañeros. Les comento que con Denis nos hemos trasladado hasta el Boulevard Venezuela y Avenida 29 de Agosto. Un punto que se vuelve bastante crítico a eso de las 7 de la mañana. Estamos viendo el transporte que viene, por ejemplo, o los vehículos particulares que vienen desde el Boulevard del Ejército, que vienen desde la zona de San Marcos, que vienen de igual manera desde la zona de San Jacinto. Así está el tránsito vehicular. En este punto siempre hay bastantes complicaciones porque recordémonos que de igual manera también hay mucho transporte público que circula por la zona. Estamos viendo también que hay jóvenes estudiantes que se van a cruzar esta arteria, difícil por cierto de cruzarse porque no hay alguna pasarela aquí cerca. Esto es a esta hora. Un poco más tarde se complica porque hay muchas personas de igual manera que vienen al mercado central. La ruta 5, la ruta 48 circulan por este punto y de igual manera tratan de incorporarse hacia el Boulevard Venezuela y esto genera mucho más complicaciones. Parte del tránsito vehicular y de la carga que se registra a esta hora de la mañana, transporte pesado, transporte también que va hacia los diferentes mercados sobre este punto. Mucha precaución, ya lo vimos como un grupo de personas está cruzándose esta arteria, pese a que el cambio de luces del semáforo para unos vehículos, pero para los que van saliendo, por ejemplo, desde la avenida 29 de Agosto, estos están permitidos incorporarse hacia el Boulevard Venezuela. Parte de las informaciones, tránsito vehicular pesado sobre este punto, reiteramos, Boulevard Venezuela y 29 de agosto, a esta hora, el tránsito sobre este punto. Compañeros. Azucena, muchas gracias por el reporte. Nos quedamos pendientes más adelante de otro avance tuyo. Feliz mañana. Las grandes telenovelas tienen un gran canal. Este próximo 24 de abril, en la gran pantalla de Canal 12. Bueno, y estamos ya a solo unos minutos de iniciar el espacio de la entrevista correspondiente a este día martes. Esta mañana vamos a estar conversando con los diputados Norman Quijano y también con la diputada Ana Vilma de Escobar. Vamos a hablar sobre la situación fiscal del país. Recordemos que el Ministerio de Hacienda ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de 282 millones de dólares en bonos, esto para cancelar deudas que tienen que ver con el tema pensiones. Además, hoy se firma un pacto muy importante en el tema café y vamos a hablar también sobre qué está pasando con la reforma de pensiones y por supuesto no vamos a dejar de lado los temas electorales. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya en unos minutos iniciamos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Porque al parecer dijo que le interesa la alcaldía al doctor Quijano, ¿no? Exactamente. ¿Será que lo anuncia por Facebook así también él? Le vamos a preguntar a ver qué dice. Bueno, dentro de una hora nosotros también tenemos más información, Manuel. Después de la entrevista nos reencontramos. Así es. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Estamos ya casi por iniciar el espacio de la entrevista, pero antes, como siempre, vamos a tomarnos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también para saludar a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, esta mañana tenemos una interesante entrevista sobre temas fiscales. ¿Qué está pasando en la Asamblea Legislativa? El Ministerio de Hacienda ha solicitado a los diputados aprobar 282 millones de dólares en bonos, una petición que tiene que ver para solventar sobre todo problemas con pago de deuda previsional. Así que de esto vamos a estar conversando. Además, como les decíamos, aprovechando que tenemos como invitados a diputados del Partido Arena, vamos a conocer la dinámica interna de este instituto político para elegir, a los candidatos rumbo a las elecciones del 4 de marzo de 2018. Pero como siempre les hemos preparado un contexto de los temas que vamos a tratar. El Salvador tiene problemas fiscales que resolver para poder superar las bajas tasas de crecimiento económico que ha tenido en las últimas décadas. Esta es la opinión del director para Centroamérica del Banco Mundial. Para el organismo mundial, El Salvador necesita afrontar las bajas tasas de crecimiento y afirma que ya no se debe decir tiene que hacer ajuste fiscal, sino cuándo lo va a hacer y cómo. Para el Banco Mundial, el país es consciente de sus problemas fiscales y cuestiona por qué no ha implementado alguna medida.
Para los especialistas de este organismo, mientras más se espera, sube la deuda, aumentan las necesidades y al mismo tiempo hay menos recursos para cubrirlas. Por ahora, las mesas de diálogo entre los partidos políticos y el gobierno en Casa Presidencial se encuentran en una pausa indefinida. Quienes se sientan en la mesa han sacado a la luz sus diferencias e incluso discuten por quién llega en representación del principal partido de oposición. La situación de El Salvador preocupa a Estados Unidos. Su embajadora, Jean Mains, ha dicho que temen que El Salvador caiga en un impago de su deuda a corto plazo y tenga que declarar una emergencia económica. Situación que sería diferente a la declaración que el presidente Salvador Sánchez Serén hizo meses atrás. El gobierno ha declarado medidas de austeridad a través del decreto 18, que contiene una política de ahorro y eficiencia. Fue firmado el 27 de marzo. Y a pesar de que se habló mucho sobre reducir salarios en el mismo, todavía no se bajan los ingresos de quienes ganan más que el presidente de la República. Junto a la convulsión a nivel fiscal, El Salvador busca atraer inversión. Recientemente realizó un foro internacional y lanzó la marca país, pero la pregunta que surge es, si son estos los pasos acertados. Con estos temas iniciamos la entrevista de Hechos AM, correspondiente a este 4 de abril de 2017. Comenzamos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios al doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena, y en el transcurso de la entrevista se va a incorporar la diputada Ana Vilma de Escobar. Doctor, qué bueno recibirlo en Canal 12 para que hablemos de estos temas que no hay duda que están dominando las agendas informativas. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días, amables televidentes. Doctor, ¿cómo ve usted de la situación, cómo ve el panorama, sobre todo para tratar temas fiscales entre, bueno, el Partido Arena y los representantes, en este caso del gobierno? Hemos visto una serie de reuniones, pero a partir de un tiempo para acá la situación ha entrado como en una pausa muy prolongada. Bueno, difícil porque el déficit que arrastra el país es un déficit estructural, no es un déficit coyuntural. Hay mucha irresponsabilidad en el manejo de las finanzas del país. Y eso quedó demostrado una vez más el día de ayer en la Comisión de Hacienda. En una forma abrupta, la presidenta de la comisión introduce una iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Hacienda para emitir títulos valores de crédito por 282 millones de dólares, sin antes haber dado ni tan siquiera un tan solo paso para cumplir una ley de responsabilidad fiscal, sin antes haber buscado acercamientos, diría yo, sinceros que nos permitan un avance democrático. No vemos nosotros integridad y transparencia en ninguno de los órganos del Estado, me refiero pues instituciones autónomas o carteras de Estado. No vemos informes fehacientes que nos afirmen de que los recursos se están invirtiendo en forma ordenada. No se siguen los pasos, las recomendaciones de organismos financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional ha pedido, y eso quedó también demostrado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el ajuste del déficit iba a ser un punto porcentual cada año hasta terminar pues el presente quinquenio. Eso no se ha hecho. No se toman las medidas de austeridad en serio. Dijeron de que ningún funcionario iba a devengar un salario mayor al profesor Sánchez Serén, eso no se ha cumplido. Son unas medidas, yo diría, dieron un decreto de austeridad en el órgano ejecutivo, yo diría muy tímido, muy tibio. En pocas palabras, no hay orden en las finanzas del Estado. Y eso es grave porque las calificadoras de riesgo a nivel internacional nos han devaluado tanto lo que es riesgo país, de que ya lo estamos pagando por el orden de más de 300 millones de dólares al año en concepto de alzas en las tasas de interés. Pero vamos un poquito atrás, al año 2016, noviembre, específicamente se firmaron una serie de acuerdos y de ahí también se logró, digamos, darle luz verde a 550 millones de dólares. El Partido Arena dijo que estaba pues anuente a esta aprobación y de hecho se dio. Y se quedaba pues el compromiso para negociar o para, digamos, analizar la situación de 650 millones más. Arena ha dicho en diversas ocasiones que el gobierno no ha cumplido los compromisos adquiridos en noviembre. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuáles, digamos, son los puntos que no se cumplieron? Sí, exactamente. No hay una voluntad sincera de diálogo, un diálogo constructivo que permita alcanzar
acuerdos, yo diría quizá monumentales, para poder avanzar en una forma franca en resolver los problemas del país. El señor titular de Hacienda, don Carlos, sigue insistiendo que ha presentado un presupuesto, pues, es decir, balanceado en cuanto a rubros de ingresos y egresos, y lo cual es una verdadera contradicción, porque ha quedado totalmente demostrado cuando se aprueba el presupuesto con los votos del resto de partidos de oposición. No se deja más que una partida de $1.000 para pagar más de 200 y pico de millones de dólares, que son los certificados de inversión previsional, líneas de crédito. Lo de ayer estaban pidiendo 55.2 millones de dólares para certificados de inversión previsional. Es una verdadera irresponsabilidad, porque estos vencen el próximo viernes, es decir, vencen el viernes 7 y lo vienen a presentar a 3-4 días de que eso tenga un vencimiento. Igual estamos con el tema del IFA, 28.4 millones en total. La petición de la presidenta de la comisión era que se diera un favorable parcial, es decir, no por el orden de los 282 millones, sino que por, digamos, 83.6 millones, que es la sumatoria de 55.2 más 28.4. Repito, no hay una actitud ordenada, seria, diáfana, transparente para poder accesar a esto. Nosotros estamos claros, el país tiene un grave problema fiscal, pero no vemos la seriedad para resolverlo, no vemos una actitud, como te repito, que demuestre que a ellos también les preocupa. Más pareciera que entramos en un estira y encoge de carácter puramente político, yo casi diría electoral, que a la larga pues nubla las posibilidades de alcanzar acuerdos. Ahora bien, pero doctor, los representantes del gobierno que hemos tenido nosotros en este espacio, ellos han dicho que Arena está dilatando la situación y con eso, con el objetivo de desgastarlos electoralmente. ¿Y ustedes cómo ven la situación? ¿Cómo explican ustedes, digamos, este señalamiento que se les hace directamente al partido Arena, a quien pues atribuyen parte de la responsabilidad también a la hora de tomar decisiones para solventar problemas como los fiscales? Sí. Cuando yo te digo que no hay una actitud sincera, cuando se está negociando este tipo de acercamientos con el resto de partidos políticos, ves que surge la idea de contratar a 600 personas que vienen a ser activistas. Cuando te digo que no hay una actitud sincera es cuando estamos viendo, por darte un tan solo ejemplo, en el tema de la seguridad. Tú sabes la carga que tienen en su bolsillo mis compatriotas al haber aprobado el impuesto a las telecomunicaciones, que dicho sea de paso, nunca hemos tenido claridad de lo que recaudan. Se estima que van a ser 105 millones de dólares al año entre lo que es el impuesto a las telecomunicaciones y el impuesto a los grandes contribuyentes. Cuando te digo que no hay claridad es porque se pide para combatir la criminalidad, pero se niegan a darle los recursos suficientes a la Fiscalía General de la República. Entonces hay una actitud como de revanchismo de parte del Ejecutivo contra el fiscal, muy probablemente porque está siguiendo casos emblemáticos de corrupción de funcionarios de cualquier administración. Muy probablemente porque quizás les molestó que haya dicho que habían 3.800 desaparecidos el año pasado. Y esas cosas uno se pregunta, bueno, si el recurso era precisamente para esto, cuando te digo que no hay una actitud sincera es cuando lo ocupan para resolver otros problemas de falta de liquidez en las cajas de las diferentes dependencias del Estado. Te explico, ocupan para el FOVIAL, fondos destinados a la seguridad, ocupan para reconstrucción de 126 escuelas, fondos que fueron destinados para seguridad, ocupan para huertos caseros del Ministerio de Agricultura, ocupan para el INJUVE, ocupan para el INDES, para resolver problemas que deberían de haberse sido resueltos ciertamente cuando se solicitó la aprobación del presupuesto ordinario de la Nación y que esas carteras, esas instancias deberían de haber tenido expresamente su financiamiento. Pues como tienen esos problemas de liquidez, ellos toman de cualquier parte los recursos y esa falta de seriedad es la que a nosotros nos hace poner condiciones precisas para poder seguir endeudando el país.
Bueno, definitivamente creo yo que este es un tema también que requiere un debate aparte. El tema de la Fiscalía General de la República. Recordemos que el fiscal, por lo menos los encargados de los temas financieros en la Fiscalía General de la República, han dicho que son momentos difíciles para ellos y que incluso tienen problemas, incluso ha llegado a suspender, digamos, una serie de procedimientos y diligencias debido al tema recursos. Ya se encuentra con nosotros también la diputada Ana Vilma de Escobar, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Un gusto que nos acompañe, diputada. Gracias, Manuel. Gracias, y un gusto estar aquí compartiendo también con Norma. Gracias. Le hacemos rapidito digamos, un repaso de los temas que estamos hablando. Estamos hablando de la petición que ha hecho el Ministerio de Hacienda para darle luz verde a 282 millones de dólares, petición que llegó ayer a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando también de los problemas que tiene El Salvador a nivel fiscal y los acercamientos con el Partido Arena. ¿Usted cómo ve la situación, diputada, sobre todo que está, bueno, directamente ligada a este tema con su pertenencia a la Comisión de Hacienda, ¿no? Bueno, lo veo con muchísima preocupación. Lo veo que no veo de parte del gobierno del FMLN una intención seria de abordar la problemática fiscal. Ayer lo decía precisamente en la Comisión de Hacienda, que lo que se busca solamente es resolver problemas de corto plazo sin entrarle verdaderamente a cuál es la situación real que está viviendo el país y cuál es el deterioro de las finanzas públicas que se ha dado a estas alturas. Estábamos viendo pues que nuevamente se habla de que vamos a caer en un impago, de que no hay fondos en este momento para poder pagar las pensiones del IFA ni tampoco para poder pagar las pensiones en general, el FOP, ¿verdad? Y esto se da porque en el presupuesto general del 2017 no se incluyeron estas partidas, simplemente no se incluyeron. Definitivamente, bueno, una situación que nos planteaba el doctor Quijano, nos decía que el 7 de abril es que hay que, digamos, solventar esta situación que tiene sobre todo que ver con deuda previsional. ¿Considera usted que una vez más el país está al borde de esta palabra, digamos, que ha rondado desde el año anterior, el impago? Considero que hemos estado permanentemente en una situación donde las finanzas públicas están al borde del precipicio. Considero que no ha querido el gobierno del FMLN sentarse y pues buscar verdaderamente una solución. No ha tenido la voluntad de buscar una solución a las finanzas públicas, sino solamente de arreglar el problemita por unos días, arreglar un problema de corto plazo y luego volver a que la situación se acerque al impago. Así lo hemos visto que ha manejado el tema de proveedores cuando no se les paga, así hemos visto que no ha querido pagar el FODES a los alcaldes, así hemos visto a los pensionados en las calles, así hemos visto a todos aquellos para quienes hay que hacer erogaciones importantes. ¿Y por qué? Porque sabemos que los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos, porque sabemos que gasta más de lo que ingresa y por supuesto porque tiene un presupuesto desequilibrado donde no se han contemplado todas las partidas que debían haberse contemplado. Diferentes organismos financieros dicen El Salvador ya debe hacer un ajuste y consideran ellos que ya no hay otra salida, que el ajuste es una situación inevitable. ¿Cómo ven ustedes el problema, sobre todo que lo dicen representantes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que están hablando y utilizando pues este término ajuste y que aquí parece que por ahora pues no se quiere hablar de lleno de esta palabra? Sí, prueba de ello es de que han preferido sacrificar a la población retirándole subsidios en forma gradual, en forma progresiva, ya sea subsidio de la energía eléctrica, subsidio del gas. Están viendo cómo le retiran el subsidio a los transportistas. Es decir, ellos han preferido sacrificar a la población en vez de tomar verdaderas medidas de austeridad. No tienen prioridad, no priorizan el gasto. Cuando tú ves a Proesa gastando $450,000 para un logo que cualquier estudiante de una carrera técnica pudieron haber hecho un concurso y lo hubieran hecho, que no te dice mayor cosa, y uno dice, bueno, ¿cómo pudieron gastar $450,000 en esto, en un país que tiene una verdadera crisis? Ves ejemplos por doquier, a lo largo y ancho del país. A mí me llama siempre la atención en el caso particular de obras públicas, haciendo monumentos horrorosos con recursos del FOVIAL, pero le están queriendo aumentar 17 centavos al impuesto de 20 centavos que ya pagamos por cada galón de combustible. Construyen una pasarela que no sirve para nada, porque no la usa prácticamente nadie.
con ascensores, invierten en eso $2 millones y están pidiendo a gritos que se les aprueben $30 millones para algo que realmente es urgente. El caso de la carretera, que ayer llegaba el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID. Allí mismo, en ese paso a desnivel ahí del redondel Maferrer, ponen unas cabezas de jaguar de $800.000. En un país, como te repito, yo veo que vienen peticiones a la Comisión de Hacienda. Y ayer estábamos hablando de un préstamo ahí que ciertamente está próximo a vencerse, que estamos hablando de $30 millones para caminos rurales, pero que uno se pregunta, este gobierno ha tenido $1.577 millones más en concepto de recaudación, los gobiernos del FMLN. La recaudación en tributos allá por el 2009 era de 2.609, hoy estamos hablando en el 2016 recaudaron 4.166 millones, es decir, tras habernos aplicado más de 22 nuevos impuestos. Entonces llegas al convencimiento que el problema no es un problema de falta de recursos, el problema es falta de orden, falta de priorizar en qué quieren invertir el dinero, falta de determinación hacia dónde quiere llevar al país, que los hace llegar a adquirir compromisos que ciertamente no han sido priorizados y descuidando aspectos fundamentales en el resto de carteras de Estado. Hay un elemento importante en la discusión que se ha dado, sobre todo en temas fiscales, y es el de la austeridad. ¿Cómo ven ustedes el decreto que se anunció, que se dijo que se iba a crear incluso los salvoconductos para que gente que trabaja en el Estado pudiera salir? Se dijo además que se iba a intentar hacer ahorros en todos los gastos de las instituciones públicas. ¿Cómo ve usted la situación, diputada Escobar? Bueno, con mucha preocupación, como ya lo decía Norman hace un momento. Ellos dicen una cosa pero hacen otra, y lo que hemos venido sintiendo es que dicen y se sientan en los momentos en que necesitan, digamos, el cheque, pero una vez que ya reciben el cheque o reciben la autorización para emisión de bonos o reciben los votos por parte de Arena para solventar un problema inmediato que tienen, después de eso no se vuelven a acordar del acuerdo que han firmado. Y quiero referirme al acuerdo que firmamos en noviembre, nada menos en noviembre del 2016, un acuerdo mediante el cual Arena acuerda votar por la emisión de $550 millones en bonos para comenzar a solventar parte del problema de iliquidez, el problema fiscal que tiene el gobierno. Pero ¿qué pasa con el gobierno, con el acuerdo que tenía que cumplir? El gobierno no cumple. Hay un incumplimiento por parte del gobierno porque el gobierno debía haber ido a un organismo internacional, ellos decidieron que querían que fuera el Fondo Monetario, y haber presentado un plan de ajuste para reducir precisamente $150 millones de gasto en el presupuesto. No lo hemos visto hasta ahora. Ya los organismos internacionales están sumamente preocupados por la situación de El Salvador. Veíamos, decía el otro día un representante del Banco Mundial, el tema no es si debe hacerse el ajuste, sino cuándo y cómo, porque hay campanazos de alerta que se han venido dando por parte del Fondo Monetario, por parte del Banco Mundial, por parte del BID. De hecho, algunos de los organismos internacionales ya no están dispuestos a prestarle más dinero a El Salvador, porque somos un país con finanzas públicas débiles, deterioradas, y que no sabemos si vamos a ser capaces de pagar. ¿Cuándo habíamos vivido nosotros esta situación? El Salvador era un país que mantuvo grado de inversión durante 8 años, grado de inversión de las calificadoras de riesgo. Solamente Chile, México y El Salvador tuvieron grado de inversión durante todo ese tiempo. Éramos un país, digamos, con finanzas públicas sanas. No voy a decir que todo era perfecto, pero finanzas públicas sanas, y nunca se pensaba que El Salvador no iba a pagar una deuda. Y ahora eso ocurre a cada rato, estamos al borde que ya nos vamos al precipicio. Eso se llama desorden. Desorden porque así lo reconoció el presidente de la República hace unos meses cuando dijo que el país estaba en una situación verdaderamente crítica. Tenemos que sentarnos, pero con voluntad verdadera de resolver.
ayer declaraciones que daban algunos diputados respecto a la petición de 282 billones de dólares en bonos que envió el ministro de Hacienda. Decía, Milena Calderón de Escalón decía, bueno, que no habría necesidad de estar discutiendo sobre esos 282 millones si ya se le hubiera puesto, digamos, manos a la discusión de la reforma del sistema de pensiones. ¿Consideran ustedes que esto sería así, que se puede, digamos, lograr un acuerdo, sobre todo en un tema que se considera tan delicado, el tema pensiones, a corto plazo? Definitivamente. En el presupuesto general de la Nación dejaron una partida, creo que $1,000 le dejaron a la partida de pensiones, le dejaron $100 a la CEL para que pagara, $100 o $1,000 a la CEL para que pagara el subsidio a la electricidad. O sea, unas partidas que son irrelevantes y por supuesto que no solucionan. Pero lo que es peor, sabiendo que la situación de las pensiones es tan crítica, sabiendo que el tema de las pensiones del FOP no se ha resuelto, que el tema de las pensiones de los jubilados, pensionados de la Fuerza Armada no se ha resuelto tampoco, la presidenta pasó varias semanas que no quería agendar ni siquiera el tema de la reforma de pensiones en la Comisión de Hacienda, porque después se iba a hacer. Decía, pero sí es urgente que este tema se trate y que se trate con toda la seriedad. Hay ahorita en la mesa una propuesta de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Es importante porque hay un consenso por parte de empleadores, por parte de trabajadores que aceptan cotizar cada uno un punto adicional del salario de los trabajadores, es decir, pasar la cotización de 13 a 15% del salario, de manera que haya un fondo, que el fondo que se tenga de ahorro para pensiones crezca más. Además, esta reforma de la Iniciativa Ciudadana de Pensiones viene a permitir que cada uno de los pensionados reciba una pensión más alta de la que originalmente tendría, porque el ahorro individual que ha tenido una persona a lo largo de su vida se divide solamente entre los próximos 20 años. Algunos voceros del gobierno han dicho en diversas ocasiones que incluso se puede hacer un híbrido de las dos propuestas de reforma. ¿Creen ustedes que se puede lograr un acuerdo de ese tipo y retomar elementos de la propuesta presentada por el gobierno que se basaba en un sistema mixto y incorporar, digamos, elementos también de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las pensiones? Sí. Mucho se puede hacer siempre y cuando el gobierno no meta mano en las pensiones, siempre y cuando el gobierno no meta mano en el fondo de pensiones. Sí. Mira, yo creo que Ana Vilma ha destacado algo que hay que considerarlo. La presidenta se ha negado a agendar, ella es la que maneja la agenda de la comisión, a agendar el tema de la Iniciativa Ciudadana de las Pensiones. Y fue precisamente Ana Vilma la que le pidió que lo agendara hace aproximadamente 2 semanas. Pero dijo con toda tranquilidad, tal vez lo agendamos, dice, después de que retornemos de la vacación de Semana Santa. Cuando es un tema latente, acuciante, sabemos que las reservas del Seguro Social, las mismas AFP, que son las que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, han estado reclamando que ese fondo viene decreciendo, llegó a estar como 8.000, 9.000 millones de dólares, se le han tomado casi 4.000, 5.000 millones de dólares, se ha estado haciendo la lucha al interior de la Asamblea para que cuando el gobierno toma de esos recursos a través del fideicomiso de obligaciones provisionales, que le pague una tasa de interés, al menos que se acerque a las tasas de mercado. Toda esa lucha la hemos venido haciendo al interior de la Asamblea Legislativa. Pero sí llama la atención que un tema, te repito, que todo el mundo sabe que es de extrema urgencia y necesidad. Yo creo que ya hará mes y medio, 2 meses que presentaron Iniciativa Ciudadana para las Pensiones esa propuesta y ni tan siquiera está agendado en el seno de la comisión. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conocer qué dicen sobre si se puede lograr un acuerdo para aprobar esos 282 millones de dólares antes del periodo de vacaciones. Ya regresamos con más en la entrevista de Hechos AM. Los políticos han encendido los motores rumbo a las elecciones del 4 de marzo de 2018, fecha en la que se elegirán 262 consejos municipales y 84 diputados. Los institutos este año deben consultar a su militancia sobre quiénes disputarán los cargos de elección popular. El FMLN ha comenzado a poner las cartas sobre la mesa.
que la dirección del partido quiere precisamente que él sea nuestro candidato, ¿verdad? Pero él en todo caso va a decidir y va a notificar. A las decisiones de este partido se suma que su actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se lanzará por la reelección, aunque su decisión fue anunciada por medio de duras críticas al partido FMLN. Nayib Bukele dijo que el partido de izquierda forma parte de un sistema político sucio que tiene por objetivo principal la búsqueda de votos. Bukele señaló que fue una decisión difícil porque lo que se ve desde dentro es mucho más asqueroso de lo que se ve desde fuera. En el partido Arena, mientras tanto, entre los que buscarán la alcaldía de San Salvador está el doctor Norman Quijano, quien ya estuvo en la comuna y quien ha expresado su interés de regresar. A los temas políticos electorales se suman hoy otros de política internacional, como lo que está ocurriendo en Venezuela, país al que el gobierno de El Salvador ha expresado su apoyo, situación que le ha valido las críticas del resto de institutos políticos. Le pedimos al presidente de El Salvador que rectifique su posición y que nos sumamos a defender la democracia, no solo en nuestra nación, sino a nivel de toda la región. Esta posición se va a presentar en la próxima sesión plenaria, buscando obtener de parte de la Asamblea Legislativa una posición diferente a la posición que manejó el gobierno actual. El Salvador votó a favor de Venezuela y en contra que la Organización de Estados Americanos intervenga. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, estos temas también forman parte de la entrevista de hoy, temas electorales, temas también de política internacional, y en este momento nos estamos ocupando de temas que tienen que ver sobre todo con la situación fiscal de El Salvador. Estamos conversando con el doctor Norman Quijano y con la diputada Ana Vilma de Escobar, ambos, bueno, diputados por el partido Arena. La pregunta que surge es, ¿se va a lograr un acuerdo o se puede lograr un acuerdo previo al periodo de vacaciones para aprobar esos 282 millones de dólares que está solicitando el gobierno para solventar problemas de índole previsional? Bueno, es lo que hemos estado tratando de hacer desde noviembre. Hemos puesto sobre la mesa, nos hemos sentado con el gobierno precisamente para discutir cómo se puede resolver la situación fiscal del país de una vez, no por sustos. No podemos ir cada vez viendo, cada vez que viene un nuevo pago que hay que hacer, a ver cómo se le pague en ese momento. Yo decía ayer que el paciente lo que tiene es un sangramiento tremendo y aquí estamos queriendo hacer transfusiones cada vez en vez de ver cómo de una vez se corrige esa situación de sangramiento, de hemorragia profunda. Mientras el gobierno no haga la reforma de pensiones, no haga una reducción importante en sus gastos, no busque un acuerdo también con el Fondo Monetario u otro organismo internacional para poder equilibrar su presupuesto y sus gastos, no solamente hoy, sino en el futuro, difícilmente vamos a salir de esta crisis permanente en que nos tiene el gobierno del FMLN. Arena se ha sentado con toda la voluntad, pero hay un incumplimiento por parte del gobierno a la hora de que se firma un acuerdo. Para nosotros resulta difícil ir viendo cada cosa individualmente, que hoy nos traen a la Comisión de Hacienda, hoy nos traen un préstamo, mañana nos traen el pago de pensiones, pasado mañana viene que no alcanzó para pagarle a los proveedores, el otro día viene que no hay para pagarle al FODES, es decir, no podemos vivir en una crisis permanente y resolviendo los problemas aisladamente, porque el presupuesto es uno solo. Y el presupuesto de la nación debería, pues, cubrir todas las necesidades que tiene el país para un año. Y eso es lo que no se está dando. Y yo creo que más bien pareciera que así nos quieren tener en esa crisis permanente, en ese desorden permanente, como ir viendo cómo se llega de aquí hasta las elecciones sin resolver, ¿verdad? Entonces, esto no es una situación sana para las finanzas y además no hay que pensar que esto es solamente una discusión que se está dando a nivel de la mesa en la Comisión de Hacienda o en la plenaria. Esta es una situación que está afectando a los salvadoreños en su día a día.
es una situación que genera más pobreza en el país y donde los salvadoreños no pueden ver siquiera que se resuelvan sus necesidades de aquí al futuro, por este mismo desorden. Pero la semana anterior, bueno, el Partido Arena daba una conferencia donde decía de que no iba a dar, digamos, más votos para préstamos. ¿Podemos interpretar esto también como un no a esta petición que se está haciendo de 282 millones en bonos para solventar problemas de deuda previsional? Que no dábamos votos para más préstamos mientras el FMLN no cumpliera con su parte del acuerdo fiscal. Es que si yo me siento, firmo un acuerdo y decidimos qué es lo que vamos a hacer juntos, pero luego, pues, una de las partes no cumple, entonces el acuerdo se cae. Y eso es lo que está pasando. El FMLN no quiere cumplir con su parte del acuerdo, que es hacer un ajuste, que es rebajar los gastos del presupuesto, que es tener un presupuesto equilibrado, que es hacer una reforma de pensiones. Esa es la parte que tiene que hacer el FMLN. No es que Arena no quiere dar los votos, es que el FMLN no quiere cumplir su parte del acuerdo. Y aquí son dos partes las que tienen que trabajar de la mano. Pero ¿cómo ven, por ejemplo, que el diputado René Portillo Cuadra presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2017? ¿Cómo lo ven ustedes, que también forman parte de Arena? Bueno, mira, el recurso que interpuso el doctor Portillo Cuadra no tenía como propósito frenar la ejecución presupuestaria actual, sino que lo que se buscaba era un pronunciamiento de la sala para que certificara que ese presupuesto era inconstitucional. No se estaba solicitando una medida cautelar. Ese presupuesto fue aprobado en forma anómala. Para empezar, la Constitución dice que el presupuesto tiene que ser discutido, debatido y después votado. En el caso particular de esto se hizo a la inversa, es decir, primero se aprobó y después se abrió para el debate. Eso violenta lo que es el proceso de formación de ley. Segundo, totalmente desfinanciado. No cubrieron rubros como escalafón de salud, no cubrieron rubros como el tema de pensiones, y eso se demuestra pues cada vez que se abre la Comisión de Hacienda, cuando te ves que, como muy bien apunta Ana Vilma, llegan las peticiones en forma sorpresiva para darle salida a problemas que el gobierno ha sido incapaz de resolver. Entonces, ante ese tipo de señalamiento, un presupuesto desfinanciado, lo cual violenta la Constitución, un presupuesto que no contempla rubros importantes, dejaban $1,000 para el tema de los certificados de inversión previsional, nos pareció a nosotros una burla. Entonces se introdujo esa iniciativa, pero repito, no es con el propósito de frenar los proyectos de inversión que cambian de un año al otro. Si bien es cierto, se puede trabajar con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior, sí hay programas de inversión que se verían afectados, y no ese es el propósito de nuestra fracción de Arena, sino que sencillamente una declaratoria de inconstitucionalidad para que no quede el mal precedente que aquí se puede aprobar un presupuesto desfinanciado. Hay otro elemento que me gustaría que analizáramos, y es la situación de por qué El Salvador no es atractivo para la inversión internacional. Si bien en 2016 el país logró atraer por lo menos unos 1.200 millones en inversión extranjera directa, pero se quedó siempre abajo del resto de países de la región centroamericana. ¿Por qué El Salvador no es atractivo para inversionistas internacionales? Y esto se puede, digamos, hablar en el marco del foro que tuvo lugar la semana anterior, donde se lanzó la marca País y donde se invitó a gente con el objetivo de incentivarlos a invertir en el territorio salvadoreño. ¿Cómo ve usted la situación, diputada Ana Vilma? Va a decirme que viene preocupada, pero es que otro motivo de preocupación. Nuestro país debería estar en otros niveles. El Salvador tiene el potencial de ser un país que genere empleo, de ser un país con una macroeconomía estable, de ser un país que vaya sacando a los salvadoreños de la pobreza, pero aquí como que cada vez la situación se deteriora por la falta de atención a los problemas fundamentales o por la incapacidad de ver cómo resolver los problemas. Si bien El Salvador ha tenido inversión extranjera, como lo señalaba el presidente del Banco Central y daba datos,
también en su cuadro que el presidente del Banco Central presenta, también refleja cuánto es la inversión que ha caído, porque no solamente ha habido inversión que sube, sino inversión que cae. Y nosotros deberíamos estar tratando de que toda inversión que viene al país se mantenga. Hoy día, mientras el presidente de Proesa, el señor Sigfrido Reyes, hacía una convocatoria, pues, y hacía una cumbre y presentaba un logo, que como dice Norman, ¿por qué estar gastando $450,000 en un logo cuando ya había habido un esfuerzo nacional de presentarle un logo que era gratuito, pero él no lo quiso aceptar, sino que fue a pagar $450,000. Pero bueno, además de eso, mientras eso se daba, hay ya empresas del sector textil que están anunciando su retiro. Empresas que han decidido que El Salvador ya no es un país atractivo. Y aquí estamos hablando de muchas situaciones. Por ejemplo, mire el problema de aduanas que tiene cada uno de los exportadores para poder sacar sus contenedores. Mire, no solamente el atraso tremendo que existe en las aduanas, es un cuello de botella que no se ha podido resolver, sino además el pago de esos $18 que tienen que hacer por cada uno de los contenedores por los rayos X. Otro de los temas fundamentales, otro de los temas que agrava el caso de la situación en el país, son los 13 centavos que cuesta aquí el kilowatt hora de la energía, comparado con lo que cuesta en otros países de la región. 300% de incremento a la factura del agua para muchos de estos inversionistas que están aquí y que necesitan agua en su industria. Esa tramitología y la burocracia excesiva son situaciones graves que deterioran la inversión. Pero lo principal es la falta de confianza en el país. Eso es el problema principal que tienen los inversionistas, la falta de previsibilidad, el qué va a pasar mañana. Esto para mí es un dolor. Ver que se van a perder 3.600 empleos por retiro de 3 maquilas. Esto es lo que se estaba dando la semana pasada. Hoy veíamos en un periódico, en un medio escrito, veíamos pérdida adicional de empleo donde este número prácticamente se duplicaba. El presidente de Camtex, de la Cámara de Textileros, el señor José Escobar, hablaba también de que puede haber una pérdida hasta de 15,000 empleos. Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho que la necesidad más sentida de los salvadoreños, aparte de la delincuencia, de la inseguridad, es la falta de trabajo. Es el problema de no tener un empleo para resolver su necesidad. Y aquí se está dejando que se pierdan los empleos con una facilidad, se está dejando que se vayan las empresas textileras. Esto es una situación gravísima para el país que va a traer más pobreza. Un empresario decía que la incertidumbre aleja la inversión y El Salvador está pasando por un momento de mucha convulsión política. ¿Consideran ustedes que los políticos están asumiendo la responsabilidad que tienen en la incertidumbre que puede generar, por ejemplo, la falta de acuerdos para resolver problemas nacionales, doctor? Bueno, no podemos ignorar que hay polarización política. Es difícil no polarizar cuando hay distintas visiones de cómo tienes que sacar al país adelante. Pero quiero ahondar tal vez un poquitito más en lo que expresaba Ana Vilma en materia de atracción de inversión. El Salvador es el patito feo en Centroamérica en atracción de inversión. Honduras anda por 3.000 millones de dólares al año, Costa Rica 4.000, Panamá ya no digamos, anda por 5.000, 6.000 millones, etcétera, y nosotros andamos con una inversión raquítica que quizás ronda 400, 500 millones de dólares al año, lo cual no es suficiente para apuntalar el crecimiento. Hay graves señales de corrupción cuando un partido político protege a un expresidente, le advierte que va a ser encausado, que va a ser imputado de graves delitos contra la hacienda pública y este pone pues pies en polvareda, como alguien dice, y se refugia en Nicaragua. Pero no solamente eso, el índice de percepción de corrupción en El Salvador ha incrementado. Ocupábamos el lugar 72 y hoy en el año 2016 pasamos a ocupar el lugar 95 según Transparencia Internacional, es decir, nos vamos deteriorando
en imagen no solamente nacional, sino que internacional. Y por último te menciono los últimos acontecimientos que se dan en el seno de la Organización de Estados Americanos. El Salvador tiene un aliado estratégico y lo ha tenido toda la vida, porque allá viven 2,5 millones de compatriotas, es el país al que más le compramos, es el país al que más le vendemos, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos nos dieron más de 460 millones con Fomilenio 1. Ahora están en juego 260 millones donativos para Fomilenio 2. Están aproximadamente 1.000 millones de dólares en juego con Alianza para la Prosperidad, con Asocios para el Crecimiento, que son beneficios para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, vale decir Guatemala, Honduras y El Salvador. Y cuando ves un voto de El Salvador para respaldar a una narcodictadura como la de Maduro en Venezuela, un país que criminaliza a la oposición y los encarcela, un país que violenta los derechos humanos y todo tipo de libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, etcétera. Un país que tiene a su pueblo sumido en una grave hambruna, sin medicinas, con una crisis social espantosa. Y si tomas en consideración que ese país es miembro de la OPEP, es de los 4 o 5 países más grandes a nivel mundial productores de petróleo, que tiene profundos yacimientos de estaño, de cobre, de zinc, de hierro, de manganeso, y tiene al pueblo sumido en una profunda crisis social producto de un gobierno que, te repito, cada día más muestra sus garras de que es un gobierno dictatorial, y El Salvador lo ve como el faro que va a iluminar el porvenir de nuestro país, y El Salvador vota a favor de ese país en contra de un aliado. Nadie quiere irse a vivir de los salvadoreños a Venezuela. Doctor, pero vamos a traer a cuenta las declaraciones que daba el senador republicano Marco Rubio, donde decía de que el voto de El Salvador ante la Organización de Estados Americanos podría incluso llevar a pensar en la cooperación que Estados Unidos tiene con esta parte de la región centroamericana y específicamente con El Salvador. Pero la pregunta que surge ¿es ético también que los políticos de Estados Unidos presionen a un país para que vote, digamos, de acuerdo a cómo ellos ven las decisiones que se pueden tomar respecto a la situación de Venezuela? No, yo no diría presionan, sino que advierten los riesgos, y ellos tienen toda la razón para hacerlo. Acuérdate que esos fondos que provienen de los Estados Unidos son fondos que pagan los ciudadanos norteamericanos que están pagando sus impuestos, sus tributos, y advierten las consecuencias que pueden tener medidas descabelladas como la posición de El Salvador ante ese organismo internacional. Me refiero a la OEA. Yo estoy muy claro que probablemente los fondos que ya están comprometidos no se ponen en riesgo, pero ante una administración como la del señor Trump, donde está diciendo que van a haber recortes masivos de ayuda hacia el exterior, y desde donde es un presidente que desde un inicio en su discurso de toma de posición dice que va a priorizar el desarrollo y las inversiones al interior de los Estados Unidos, venir a tomar una posición de esas cuando El Salvador se está viendo beneficiado enormemente de esa cooperación de los Estados Unidos, y venir a tomar un posicionamiento de ese tipo realmente demuestra que la política exterior de nuestro país, no obstante que se ha pregonado mucho acerca de Cancillería y del canciller, pues demuestra que está sujeta más a intereses ideológicos que de otra naturaleza. Y al advertir un senador sumamente influyente, porque yo entiendo que el senador Marco Rubio es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es un senador sumamente influyente, y que esté diciendo de que están observando con preocupación ese tipo de posicionamientos de nuestro país, hombre, no podemos ser tampoco limosneros con garrote. La ayuda, pues indudablemente que tiene que tener ciertas condicionantes, y una fundamental para el gobierno de los Estados Unidos es que países estén por el rumbo democrático, que no se estén descarrilando, y esa es una señal grave de un inicio de un descarrilamiento de nuestro país, porque ¿qué habría pasado? Me he preguntado yo siempre si no hubiésemos tenido una sala de lo constitucional, lo cual es materia de preocupación permanente, porque esa sala pronto va a terminar. Pero este gobierno ha dado señales también peligrosas, no solamente en su alineamiento, sino que en su conducta. Y ese tipo de cosas yo creo que cualquier cooperante internacional las tiene en consideración.
¿Cómo ve usted la situación en torno a Venezuela, diputada Escobar? Yo no puedo comprender cómo El Salvador se pueda alinear con un país que tiene a su gente sometida en la pobreza, donde hay la canasta básica falta, donde hay un régimen antidemocrático, donde hay 116 presos políticos. Yo no puedo... Pero le hago la misma pregunta. ¿Es ético que Estados Unidos presione a El Salvador para que vote en cuanto a las decisiones que se puedan tomar sobre Venezuela en un organismo como la OEA? Yo creo que lo que está expresando el senador Marcos Rubio más bien es una sorpresa. Dice, ¿cómo es posible que un país como El Salvador se esté alineando con Venezuela, que es un fracaso de país y que todo el mundo lo reconoce? Un país que tiene recursos inmensos, que ha tenido ingresos inmensos a través del petróleo y que hoy está en esa pobreza. Entonces yo creo que lo que está expresando el senador Marcos Rubio es sorpresa, indignación. ¿Cómo es posible que quieran que El Salvador vaya por ese rumbo? Que ese sea el faro que alumbra a los dirigentes salvadoreños. Yo creo que tiene todo el derecho a decir, mire, la ayuda para El Salvador no la crea que la van a tener segura si están ustedes alineándose con países como Venezuela, que tienen un régimen antidemocrático. Creo que tienen el derecho de hacerlo, de decidir qué van a hacer con la ayuda que proviene de los dineros de sus contribuyentes. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Vamos a hablar de temas electorales al volver. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día martes. Estamos hablando sobre política nacional y también abordamos un poquito de política internacional respecto a lo que está pasando con Venezuela. Tenemos como invitados a los diputados Ana Vilma de Escobar y Norman Quijano, y me gustaría que habláramos un poco, doctor, sobre las elecciones que se avecinan el 4 de marzo de 2018. Los salvadoreños tendremos que ir a votar para elegir alcaldes y diputados, y bueno, ya vimos que las cartas se están poniendo sobre la mesa. ¿Cómo ve usted la situación, lo que ha ocurrido del fin de semana para acá? Nayib Bukele dice que va a la reelección. Usted también ha expresado en algún momento que tiene interés de competir por la alcaldía. ¿Cómo ve usted el panorama en este momento? Bueno, era previsible lo que el señor alcalde hizo, ¿no? Él maneja el tema del marketing político en esa forma y bueno, quizá logró su objetivo, sorprender a algunos en el sentido de que llegaron a creer de que él no se podía lanzar. Era obvio que él se iba a lanzar para buscar la reelección. A mí permanentemente me están preguntando si yo voy a tomar la decisión de buscar de nuevo la alcaldía de San Salvador. Es una decisión que la valoro detenidamente, Manuel, que la valoro con mucho detenimiento. Hay aspectos que son importantes. Bueno, con Ana Vilma tenemos el privilegio de ser los diputados más votados en la Asamblea Legislativa, tenemos ese privilegio. Y el aporte que da diputados como ella y tu servidor y muchos más colegas en cuanto a lo que es caudal electoral es importante tenerlo en cuenta también. La alcaldía se le da a llamar la joya de la corona. Y no es cierto que yo haya dicho ya estoy listo para correr en esto. Nosotros estamos siguiendo un calendario electoral, todos los partidos políticos acorde a la ley de partidos políticos. El 15 de mayo es el periodo para presentación, documentación. Del 15 de mayo al 28 de mayo es el plazo para presentar la documentación. Obviamente no hay que esperar hasta esa época de mayo para tomar una decisión. Oportunamente yo diré, pues, si me decido hacer ese enorme esfuerzo, porque ciertamente representa un sacrificio grande para lograr un objetivo. Yo no soy de las personas que se mete a un evento electoral para ver si me meto, me voy a meter para ganar la alcaldía de San Salvador otra vez. Que tengo aceptación, no me cabe la menor duda. Disculpa que estoy hablando en primera persona, pero lo cierto es que las encuestas son muy elocuentes. Esta decisión, como te repito, pasa por muchos filtros. Este servidor va a estar donde los ciudadanos, donde los capitalinos o los habitantes del departamento quieren que estén.
¿Cómo ve usted las declaraciones que daban ahí Bukele respecto a las críticas que hizo a su mismo partido, ¿no? Y también algunas que van dirigidas al partido Arena, ¿no? Pues mira, él permanentemente está denostando contra la clase política. Él trata de apartarse obviamente para cautivar a cierto tipo de electores que lo ven como una persona que no se vincula o que no se plega a las decisiones puramente partidarias. Es parte de una estrategia ciertamente electoral, y que él sabrá las consecuencias que eso le puede acarrear con el voto duro de su partido. Lo cierto es de que tú no puedes calificar a la clase política en una forma tampoco grosera. Políticos, sabemos muchos políticos, y El Salvador ciertamente está necesitado de buenos políticos, no solamente responsables, sino que actúen con transparencia, con decencia para administrar la cosa pública. Y cuando hay esa profunda desafección por la clase política, que él dice que existe eso por la clase de política, la forma sucia, pues hombre, hay que ver también que hay formas deshonestas de administrar la política. Cuando tú te vales de redes de comunicación o de troles, a mi juicio eso es propio de un político de propia monta, que hace uso de la desinformación para poder relanzar su imagen. Las redes sociales es un avance importante en materia de comunicación, pero también es importante que los políticos hagamos uso de ellas en forma responsable. Diputada Ana Vilma de Escobar, ¿cómo ve usted el proceso electoral ya que lo tenemos prácticamente encima? Ya estamos, digamos, en una cuenta regresiva. ¿Cómo ve la situación? Sobre todo que el tribunal todavía no tiene ni presupuesto asignado para organizar las elecciones. ¿Cómo ve usted la situación? No lo presupuestaron. Que no lo presupuestaron nuevamente, vamos a llegar ahí con un déficit, con una necesidad. Ahora, no hay duda de que tenemos que continuar este esfuerzo que ya hemos realizado para que se ordenen las finanzas públicas. No hay duda de que tenemos que también seguir luchando porque tengamos un presupuesto equilibrado y constitucional. Además, que tenemos que seguir buscando que se le dé el apoyo necesario a la Fiscalía para que pueda combatir la corrupción, no esperar que va a poder la Fiscalía contar con dinero de barriles que se encontraban, como decía la diputada Lorena Peña. Y además que tenemos que ver cómo continuamos trabajando por fortalecer la democracia en este país y alejarnos de los alineamientos con regímenes antidemocráticos. Yo creo que estos son esfuerzos a los que debemos apuntar y para los cuales, por supuesto, las elecciones son fundamentales. Así que continuar trabajando desde la oposición política en alcanzar estos objetivos. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Obviamente vamos a tener muchas conversaciones de aquí a lo que falta de las elecciones. Le agradezco al doctor Norman Quijano que haya estado con nosotros, doctor. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gusto estar acá compartiendo con Ana Vilma, contigo. Gracias. Bueno, gracias también a la diputada Ana Vilma de Escobar. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día martes. Les invitamos a que sigan con Canal 12 y ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. 7 con 33. 7 con 33. Sí, seguro, ya estamos al aire. De regreso, Linda, Lorena, para platicar de... Bueno, en primer lugar, agradecer a los invitados de Manuel Burgos por la entrevista, muy interesante, sobre todo las posturas que ya van quedando sentadas, ¿no? A medida nos vamos acercando al evento. Manuel, ya quedan menos de 365 días, ¿no?, para el evento electoral. Exactamente, bueno, imagínate, estamos a 4 de abril y las elecciones son el 4 de marzo. De acuerdo. Sí. 11 meses. 11 meses, exactamente, sí. Bueno, y vamos a continuar con la cobertura de este día de Hechos AM. Tenemos ya nuestros equipos nuevamente desplazados, Elida, para continuar mostrando el panorama de cómo amanece El Salvador ese día. Así es, nos estamos enlazando con Néstor Hernández, que nos comparte su reporte. Adelante, Néstor. Bueno, me he desplazado a la zona de la 20 Avenida Norte, también a la altura de la 37 Calle Oriente, para mostrarles una situación acá. Vean, acá a esta hora pues sabemos que desde hace varios meses están haciendo trabajos en la zona de la colonia La Rábida. Acá en la 37 Calle Oriente es el turno, porque hace un par de meses la situación era en la 35 Calle Oriente. Acá inician a la altura de la 20 y terminan hasta la altura de la 8ª.
Eso sí, el problema acá es que la calle está completamente bloqueada y también pues los problemas se generan para los automovilistas. Les vamos a mostrar que acá pues la mayoría lo que tiene que hacer es, los que vienen buscando la 37 calle Oriente tienen que desviarse, buscar otras rutas porque el tráfico está bastante complicado si todos vienen buscando esta zona. Esta zona sabemos que conecta, si vamos completamente por la 37 calle Oriente, busca la zona de un colegio privado que se encuentra por la zona, el Colegio Centroamérica, también la zona de la Iglesia Luz del Mundo. Entonces los automovilistas acá al ver el bloqueo tienen que buscar, por ejemplo, el pasaje número 3 que se encuentra acá en la zona, tienen que buscarlo y desviarse, buscar la 35 calle Oriente. Así que la situación es un poco complicada porque hemos visto cómo nos han comentado las personas que residen en los alrededores que en horas de la noche hacen los trabajos, pasa mucho camión pesado y tienen que buscar vías alternas, queda mucho polvo. Son parte de las quejas de la población que aseguran que hay muchos hoyos en los alrededores, pero a esta hora pues el problema se genera por el tráfico que es, digamos, una hora en la que muchas personas van buscando ya su respectivo lugar de trabajo, van saliendo de sus viviendas porque esta es una zona bastante residencial. Así que para tomen en cuenta, vamos a mostrarles nuevamente la 20 Avenida Norte, que es la que están buscando ya los automovilistas. Por ejemplo, acá también vienen todas las personas que pasan desde la zona de Cuscatancingo. Así que acá está la calle donde conecta Cuscatancingo, los que vienen también de la zona de la colonia Tlacat. Así que es mucho automovilista que viene circulando por acá y tener mucho, pero mucho cuidado por lo que les mencionaba, los trabajos que se están realizando acá, compañeros. Gracias, Néstor, gracias. Ahí estamos viendo cómo se encuentra el tráfico de momento. Pues bueno, al menos a pesar de toda esta circunstancia, Manuel, que nos describe Néstor, fluido, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, recordemos que aquí es importante los dispositivos que se montan con gestores de tráfico, con gente de la Policía Nacional Civil y también, bueno, las señalizaciones que se hacen para los automovilistas sobre qué ruta seguir en medio de digamos, cuando están desarrollando trabajos. Sí, obras que como alcanzamos a ver, pues y luego son necesarias también, pero lo importante, e insistimos en el tema, Néstor, es la señalización, que es importantísima, porque luego y de noche tal vez no tenemos la iluminación suficiente en varios lugares, y esto es un causante de accidentes número 1 también, en horas donde no tenemos la mejor iluminación. Incluso no querer tomar demasiado riesgos, porque a veces, por ejemplo, calculan mal, quieren pasar a la par y ahí vemos cualquier tipo de accidente. Vamos a ir, Néstor, gracias, yo sé que estás desplazando para mostrarnos el tema de la señalización, pero me dice que tenemos a Marcela en línea, así que vamos con un informe en desarrollo. A continuación, Marcela Rivera. Bueno, y luego de considerarse como una de las ciudades más violentas acá en San Salvador, los hechos delictivos aún continúan sumándose. Estamos viendo esta escena en la 25 Avenida Sur y en la 12 Calle Poniente. De acuerdo con las autoridades, una persona resultó gravemente lesionada en un asalto como a eso de las 5:45 de la mañana. De acuerdo con las autoridades, la mujer transitaba hacia su trabajo cuando un hombre se le acercó y al intentarle arrebatar su bolso hubo un forcejeo que dio paso a que este hombre le disparara en reiteradas ocasiones. Las lesiones las lleva a la altura del abdomen. Por el momento se encuentra la custodia policial en este punto, como pueden observar en las imágenes. Aún están buscando parte de la evidencia, ya que por el momento no se han identificado ningún tipo de casquillos. Se presume que el arma utilizada por el delincuente fue un revólver. Compañeros, esa información en desarrollo. Sí, la dificultad es para los peatones, ya que está totalmente restringido el paso para ellos. Bueno, gracias a Marcela Rivera por el reporte sobre esta situación que tiene que ver con violencia. Vamos a continuar también con más información que está surgiendo en este día martes. Ayer les comentábamos sobre una requisa en el Centro Penal de Ciudad Barrios, allá en la zona oriental del país. Ya se hablaba incluso de la destitución del director de ese reclusorio. También se hablaba de equipo decomisado, pero la periodista Raquel Herrera está con el director general de Centros Penales para que nos cuenten más. Raquel, adelante. En centros de mando de la estructura delincuencial, y las medidas extraordinarias precisamente buscaban eso, generar condiciones extraordinarias para enfrentar un problema tan grande como era el hecho de que los centros penales estaban bajo control de ellos. Las medidas extraordinarias buscan precisamente retomar el control del sistema penitenciario a través de un proceso rápido, acelerado, de un problema que se ha venido generando por muchísimos años.
No se debe de cuestionar el éxito o no de las medidas extraordinarias por este incidente. Lo que debemos de ver y evaluar es el hecho de que estamos enfrentando un problema muy grande, el cual nosotros jamás lo hemos evadido, siempre lo hemos dicho. Un sistema penitenciario con más del 340% de hacinamiento, con una cantidad de personal penitenciario muy pequeño, en desproporción enorme con relación al personal de seguridad y la cantidad de privados de libertad que hay que controlar, con una corrupción sistematizada, enquistada dentro del sistema. Ahora, director, ¿qué información tienen ustedes sobre el ingreso de estos $18,000 y las armas? ¿Cómo pudo haber ingresado estas armas, teniendo en cuenta que incluso una de las armas de las que se está hablando perteneció a un elemento policial? Pues esa es la pregunta que hay que hacer al elemento policial, ¿verdad? ¿Cómo la perdió? ¿Cómo la extravió? Además de preguntarnos cómo ingresó al centro. Aquí hay que ver las cosas desde un punto de vista holístico, es decir, de todas las aristas, ¿verdad? No podemos enfocarnos en un tema y no ver más allá de nuestra propia nariz. Estamos enfrentando la estructura criminal más grande quizás de América, ¿verdad? De América Central, por ejemplo. Tienen ramificaciones en Estados Unidos, hasta en Italia, en España, en otros países. Eso no debemos de olvidarlo jamás. Lo que estamos haciendo es enfrentando esta estructura criminal, agarrando el toro por los cuernos. Quienes participaron van a salir en la investigación. Es que en este proceso hay que reconocer que hay algo que no se había hecho jamás y es agarrar el toro por los cuernos. Fiscalía está recogiendo las evidencias, las investigaciones van a determinar quién, cómo, cuándo, por dónde, en qué momento, si fue hace años, si fue ayer, si fue hace poco, ¿verdad? Cada una de las cosas. Hay muchos ilícitos de lo que se han encontrado que tienen años de haber permanecido en el centro penal. ¿Cómo hemos hecho para encontrar todo eso? De diferentes maneras. Nuestro personal tenía alguna información, hemos obtenido fuentes de información también en el interior del centro, porque no olvidemos que ahorita hay un proceso de desintegración de la estructura criminal MS, donde inclusive algunos de ellos están participando, identificando todo este tipo de ilícitos. ¿Qué permite encontrar esta cantidad de ilícitos hoy, que no lo permitió antes? La misma división que estamos provocando con las medidas extraordinarias a la pandilla MS. Es decir, es como que si alguien de un canal de televisión se fuera de ahí y nos empezara a decir todas las estrategias del canal, ¿verdad?, para X o Y tema que van a abordar. Director. Es lo mismo, ahí han salido personas que fueron atacadas por la misma estructura criminal y que están brindándonos toda la información necesaria para realizar este proceso. Además de las armas y el dinero, se habla que encontraron encaletados también en túneles algunos monitores de computadoras, y nos puede hablar de otros hallazgos importantes, alrededor de 160 teléfonos y un radio satelital. Sí. Esto no es que se hable de ellos, son datos oficiales que hemos dado nosotros y la Fiscalía, ¿verdad? Esto no es especulación, no es que una fuente dice, son hechos concretos de los hallazgos que hemos dado a conocer oficialmente. Fiscalía General de la República y la Dirección General de Centros Penales. Se encontró un teléfono que tiene función de conexión satelital, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Bueno, la capacidad de esa estructura y cómo ellos están estructurados prácticamente para comunicarse violando o violentando cualquier mecanismo que nosotros hagamos. Por eso es complicado. Bueno, nuestra compañera Raquel Herrera en este momento entrevistando al director de Centros Penales, Rodil Hernández también, Manuel, con relación al tema de los hallazgos que se han hecho en los centros penales. Exactamente, en el penal de Ciudad Barrios. Recordemos que este reclusorio ha sido sometido a una requisa en estos últimos días y han habido hallazgos interesantes, como por ejemplo mucho dinero en efectivo, se han encontrado armas, se han encontrado teléfonos. Y fíjate que Rodil Hernández daba en parte de sus declaraciones y dejaba entrever una situación que es importante. Él decía que parte de todos estos ilícitos que han localizado podrían haber ingresado, imagínate, durante la tregua de 2012. Eso es otra situación que creo yo que deja a la luz, digamos, situaciones ilícitas que ocurrieron durante ese fenómeno que conocimos como la tregua, ¿no? Que era, digamos, este acuerdo entre las pandillas de no atacar. Esto fue 2012. Ahora, es increíble que a estas alturas, exacto, sí, todavía se esté localizando tanto ilícito, ¿verdad? Se ha sabido, ¿verdad?, que a lo largo de los años esto ha sido algo como habitual.
Esto fue en el gobierno. Lo increíble es que la cantidad de dinero, la cantidad de armamento y bueno, todo lo que han localizado, y decía, es una requisa que se mantiene todavía, pues ha durado ya más de una semana. A ver, ¿qué es lo que indica de que esto ha ingresado a los penales durante la famosa tregua, Manuel? Porque uno se pregunta, como bien dice Célida, si esto estuvo ahí desde el 2012, ¿cómo es posible que hasta ahora estén saliendo estas cosas? Y peor aún, uno debe preguntarse qué otras cosas habrán que no conocemos, ¿verdad? Y quién sabe si siguen ahí. Exactamente, bueno, recordemos que con las medidas extraordinarias se declara un estado de emergencia en algunos reclusorios y esto pues complica todo en el sentido de que se ejercen mayor control sobre la visita, se ejerce mayor control sobre la gente que está encargada de vigilar los mismos reclusorios y ellos pues por lo que vemos dejan entrever que esto pudo haber ingresado previo a estas acciones que tienen que ver con la seguridad en los reclusorios. Pero vamos a tener más adelante esta información en una nueva emisión de Noticiero Hecho, así que les invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas entregas. Son las 7 de la mañana con 45 minutos y seguimos enlazándonos con nuestros equipos. Julio Guevara también nos comparte su reporte a esta hora de la mañana. Julio. Te escuchamos. Hola compañeros, segunda parte de Noticiero Hechos y tenemos que informar sobre la carga vehicular en San Salvador. Vean a mi espalda, la carretera panamericana a pocos metros de la Ceiba de Guadalupe. Complicadísimo transitar en este momento si usted viene del occidente del país. Vean las 3 filas de vehículos, parecen interminables. ¿Y por qué lo digo? Porque llegan hasta la zona del Trébol. Así está el comportamiento. Vean ustedes, nos vamos a mover acá para poderles mostrar ya cerca de la Ceiba de Guadalupe cómo se encuentra. Acá el problema es que prácticamente los próceres está colapsado, ingresar a la Manuel Enrique Araujo de igual manera y recordemos las paradas de autobuses cerca de la Ceiba de Guadalupe. Esta situación empeora acá el tráfico en el lugar. Nos vamos a mover acá para que ustedes vean que es todo lo contrario en los carriles que conducen a la zona de Santa Tecla, todos los que vienen saliendo de San Salvador. Transitar para occidente sí luce todo normal, todo normal. Vean, por momentos hasta queda despejado acá los carriles. Vean ustedes el desvío para Merliot. Acá usted puede tomar el desvío a la zona de Santa Elena, buscar Santa Tecla u otra zona del occidente del país. Está libre, no así, lo repetimos, si usted piensa transitar por la Ceiba de Guadalupe. Vean ustedes, vean el contraste. Occidente despejado, pero buscando ingresar a San Salvador, complicadísimo. Así está el panorama, compañeros, en este momento. Y bueno, la cuestión es que quedan muy pocas alternativas. Estamos viendo ahí la carretera panamericana y este es el flujo de vehículos que viene desde la zona occidental del territorio salvadoreño. Muy complicado, paciencia nada más a la hora de circular. Más reportes de tráfico pesado en la 25 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II para que usted también lo tome en cuenta y puede observar la carga de vehículos. Hay presencia policial en la intersección del Boulevard Constitución y calle Motocross. Este es un reporte que hemos captado hace 15 minutos. Está un tramo cerrado sobre la 4ª calle Poniente frente a la Plaza Gerardo Barrios. Este reporte de hace 11 minutos seguramente pues todavía está un poco complicado el paso por la zona para que usted lo tome muy en cuenta. Pero hay otros temas que también forman parte de la agenda periodística de este día. Les contamos que el Juzgado Especializado de Instrucción realizó la audiencia de imposición de medidas para 16 de los implicados en la estructura ligada a Carlos Cardosa, esta persona conocida con el alias de Melao. Recordemos que este sujeto está siendo acusado de ser distribuidor de armas a las pandillas y quien guarda prisión desde enero de este año. Fiscal, solo regálenos declaraciones breves sobre la resolución. Fiscal. Negativa a dar detalles fue lo único que se obtuvo de la Fiscalía en el caso Melao al concluir la audiencia de imposición de medidas en contra de 16 implicados, entre estos 3 policías. Agrupaciones ilícitas, tráfico de armas, extorsión y narcotráfico son parte de los delitos. La Fiscalía acusa a los detenidos de pertenecer a una estructura liderada por Carlos Cardosa alias Melao, perfilado como el mayor distribuidor de armas de las pandillas y con quien presuntamente los policías detenidos colaboraban. Solamente se tienen vinculación en cuanto a llamadas telefónicas hechas, de lo cual hasta el momento pues no se ha establecido que los números de los cuales se hacían esas llamadas sean de mis representados, ni en relación a alias Melao ni a la estructura, pues ya que ellos ejercían su función como agentes de autoridad en la zona
y la vinculación que se está haciendo es por llamadas, que no se ha determinado de quiénes son esos números hasta el momento. A esta estructura, 9 armas de fuego fueron decomisadas, de las que 6, aseguran los defensores, contaban con los registros. Las autoridades también afirman haber decomisado al menos $21,000 a un matrimonio, quienes figuran entre los detenidos y quienes quedarán en libertad junto a otro más de los imputados tras pagar una fianza. No habían ni indicios de participación de nuestros clientes. Mientras que la defensa asegura que hay un faltante de al menos $18,000 que no fueron reportados durante la incautación. Que las auditorías presentadas por parte de esta defensa manifestaron o expresaron, que el monto era de $39,800 y hoy por hoy iniciaríamos otro proceso para deducir responsabilidades en la pérdida de ese efectivo. Mientras avanzan las investigaciones, los 3 policías y 11 personas más vinculadas a la estructura criminal fueron enviadas a prisión a la espera de la audiencia preliminar. La jueza decretó 5 meses para sopesar las pruebas en el caso. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Y el exdirector de Medicina Legal, Mario Alfredo Hernández Gavidia, denunció a una clínica oftalmológica ante la Fiscalía General de la República. Argumenta que fue víctima de una mala praxis que provocó la pérdida de su ojo izquierdo. Yo desde que salí de la operación yo sabía que me habían lesionado el ojo. Así como un abogado no puede engañar a otro abogado, un médico no puede engañar a otro médico. Entonces yo sabía que me habían lesionado el ojo porque en un campo operatorio tan pequeño como es el ojo, yo me estaba moviendo porque me dolía muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero estamos ya previo a las vacaciones de la Semana Santa y le traemos a usted prácticos consejos que debe poner, digamos, en marcha cuando usted vaya a tomar sus vacaciones. Consejos que dan los organismos de socorro como Cruz Verde Salvadoreña. Así es, hoy nos traen consejos para rescates acuáticos, así que desde ya le invitamos a que se quede con nosotros y escuche esas recomendaciones cuando regresemos de la pausa. Bueno, ya se lo comentábamos, estamos a solo unos días de iniciar las vacaciones y por supuesto como Noticiero Hechos queremos que usted conozca cómo los cuerpos de socorro se preparan para atender las emergencias. Nos acompañan miembros de Cruz Verde Salvadoreña, quienes nos van a explicar esta mañana cómo se desarrollan los rescates acuáticos. Le damos la bienvenida a Luis Guinea y su tocayo también, Luis, ¿verdad? Luis Laínez. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, buenos días. Buenos días, televidentes. Estamos bien y siempre listos y alerta a todo el llamado de auxilio que nos pueda dar el pueblo salvadoreño. Se viene la época de más trabajo, una de las que representa más trabajo en el año, ¿no? Muy fuerte, correcto. Sí, ¿a dónde se dan la mayor cantidad de emergencias? ¿En la playa? ¿Es esto cierto, Luis? Laínez. Sí, se dan, ocurren regularmente en toda la costa, más que todo en la zona de la Puerto de la Libertad, donde hay mucha afluencia de personas, en el Majagual, en el Puerto de la Libertad, en San Diego, en Conchalí. Hay una aglomeración de muchos veraneantes y es donde nosotros también enfilamos mucho de nuestro personal en rescate acuático para poder brindarles seguridad a la ciudadanía que llega en estos días. En este tipo de circunstancias el tiempo es algo clave, es decir, son emergencias y no todas las personas tenemos esa capacitación adecuada para poder atender a alguien que esté sufriendo un ahogo o una emergencia de este tipo. ¿Cuál es la recomendación que ustedes tienen si es que nosotros presenciamos este tipo de emergencias en el mar o en una piscina, por ejemplo, porque también puede suceder? Sí, correcto, prácticamente como el tiempo es muy valioso, nosotros nos ponemos estratégicamente en las principales carreteras para que nosotros no tengamos que tener más tiempo para trasladarnos hacia el lugar del evento. Con respecto a los incidentes y los accidentes que se dan tanto en playa, en piscina, en lagos, ¿verdad? Mucho cuidado si usted no sabe nadar, pero usted quiere ayudar, pues fácilmente usted puede ubicar, ¿verdad? Un flotador, ¿verdad? Conocido como salvavidas, o una vara suficientemente larga y resistente, o una cuerda, si usted no sabe nadar. Entonces, y la piscina es muy honda, entonces usted puede adquirir esto y intentar ayudarle a la persona a modo que la agarre,
¿verdad? Porque si usted se mete inmediatamente, serían dos posibles. Pero ustedes hacen rescate en el agua también. Sí, correcto. O sea que se echan esta que estamos viendo ahí en la... Ah, no, eso está tremendo. Fíjese bueno, que estamos viendo parte de las imágenes de la forma en la que ustedes se preparan, digamos, para atender este tipo de emergencias. Y ahí es justamente lo que usted nos decía. De repente, una persona, por tratar de ayudar, puede complicar más la situación. ¿Cuáles son las consideraciones que nosotros deberíamos tener antes de intentar salvar la vida de otra persona, al menos en un rescate acuático? Tenemos un implemento como guardavidas, el cuerpo guardavidas de nosotros tiene un implemento muy sencillo pero muy importante, el silbato. El silbato significa que si usted lo oye, puede ser que nos estemos dirigiendo hacia su persona o que usted se salga porque está efectuándose un rescate. Entonces tiene que mantener alerta, ¿verdad?, a toda su familia en base a un silbato, porque puede ser que usted también esté en riesgo de caer a una corriente. Sí, la INES creo que hay que ser, y Luis, la INES, ¿es cierto esto que hay que esperar al menos 1 hora después de haber ingerido alimentos para introducirse bien a una piscina o a la playa, o puede uno, o es algo que nos decían las mamás para no, ¿verdad? Y uno puede hacerlo sin problema? Sí, lo que sucede, hay que esperarse definitivamente, porque acuérdense que al ingerir alimentos nuestro aparato digestivo comienza un proceso de trabajo, digámoslo así, y no podemos venir y comenzar un agitamiento, digámoslo, ya sea en piscina o en playa, porque esto nos puede provocar que la persona tienda a vomitar o se indigeste y comience a complicarse la situación de disfrutar en la playa a llevarlo a un centro asistencial. ¿Cuánto hay que dejar de espacio después de haberse pegado una buena forrada, digamos? Bueno, depende también, ¿verdad? Así como se dice. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se alcoholiza y después intenta meterse a una piscina o a la playa? Eso es peor todavía, ¿no? Sí, es que ahí lo que sucede es que no hay reacción. Ya la reacción es más tardada. La corriente en el mar es fuerte y lo va a arrastrar hasta donde quiera, y muchas veces la persona alcoholizada tiende a nadar contracorriente y eso lo complica porque al final termina. Mire, y esto para personas sobrias o alcoholizadas, pero digámoslo más para las sobrias, porque partamos del hecho que si alguien está alcoholizado ni tiene que acercarse ni a un vehículo, ni a una piscina, ni a la playa, pero vamos a una persona sobria, un joven que esté en la playa. ¿Qué tan cierto es esto, que a medida usted siente que el mar se lo va llevando, lo mejor es no pelear contra el mar, sino dejarse llevar y llegar después a la parte donde está la reventación que le dicen las olas, que hasta allá lo pueden llegar a rescatar si uno puede flotar, o conviene pelear contra corriente? No, definitivamente, por lo menos hay que dejar que se genere un arrastre por parte de lo que es el mar, para que el guardavidas pueda llegar hacia su persona y poderle comenzar a brindar las diferentes técnicas de rescate. No hay que pelear entonces, no hay que pelear. Hay que dejarse llevar. Sí, uno tiende a flotar, en el mar flota más. No es un mito urbano. Ajá, entonces usted se deja que prácticamente el mar lo meta y el guardavidas lo va a ubicar y va a llegar el auxilio. Ahora también es importante seguir esta recomendación. Por ejemplo, si alguien no sabe nadar, es una situación mucho más complicada porque seguramente va a estar muy nervioso y sí, el miedo lo va a invadir. Pero es importante también, pienso yo, conocer los horarios, porque estábamos hablando ayer con don Carlitos López Mendoza. Él decía que había que esperar ese cambio de marea para poderle, por ejemplo, introducir a los niños y bañarse en el mar de una manera más tranquila. ¿Hay como horarios? ¿Uno puede revisar eso antes de hacer este tipo de actividades? Sí, un saludo a nuestro colega Carlitos, un gran abrazo, bien querido por nosotros. Sí, lamentablemente nuestro pueblo salvadoreño, cuando ve sola la playa, porque hay una gran fluidez de gente, y al verla sola, ahorita aprovecho, porque no me gusta bañarme con los demás en gran cantidad, ¿verdad?, a ingerir los sagrados alimentos. El cambio de marea siempre se da, cambia, ¿verdad?, eso sí, los horarios donde se da, pero eso es normal. Tanto en vaciante como en la hiena, ¿verdad?, siempre se corre el riesgo de ser jalado por una corriente, ¿verdad?, y si se están bañando en familia y uno no quiere soltar al otro, arrastra múltiples víctimas. Entonces, tanto cuando está llenando, cuando está hay que evitar vaciando. Entonces esos momentos. Esos momentos de 12 del mediodía a 2 de la tarde,
por favor, absténgase de meterse a la playa. Y no necesariamente es por la marea, sino que porque obviamente los socorristas se toman su tiempo para poder, y bueno, también las personas, ¿verdad? Deberíamos nosotros como ciudadanos también tomarnos ese tiempo para almorzar y ya dejar el tiempo de descanso y posteriormente volver a disfrutar. Yo sé que ustedes también están colocando constantemente unas banderitas de diferentes colores. Tal vez si podemos explicar, y para la gente que de repente encuentra la playa vacía, ay, ahorita es el momento y no presta atención a la banderita, importante tomarlo en cuenta. Sí, correcto, son 3 colores, los 3 colores del semáforo, ¿verdad? Entonces indica lo mismo, pero en banderín rojo no se puede meter porque hay una fuerte corriente, hay un fuerte remolino, ¿verdad? Que puede provocar complicaciones en estarse bañando, y si es posible hacerlo, que pierda su vida o la vida del que le quiera auxiliar. El amarillo, mucha precaución, ahí estamos nosotros siempre en los 3 banderines, pero en el amarillo no se conviene que se esté bañando, pero sí lo hace con precaución. En el verde no hay problema. El verde siempre precaución. Correcto, por eso estamos en los 3 colores ubicados. Solo volviendo al tema de cuando uno siente que el mar se lo está llevando, si es mejor resistirse o no. En realidad lo que causa el ahogamiento, entonces, aparte evidentemente de la asfixia, es el desgaste físico de estar peleando contra las olas, contra la corriente, y esto le puede producir a uno algún calambre, alguna lesión, y luego ya no puede seguir peleando y termina ahogándose. ¿Es esto así? Correcto. En mis días de juventud, de guardavida, eso se da. Usted, por querer salir, viene y da toda su energía por querer salir, pero la corriente le gana siempre. No lo va a dejar, no lo va a dejar. Lo ideal es que usted agarre aire, visualice la ola que viene, agarre más aire cuando vea que la ola le va a caer y manténgase a flote, ¿verdad? Que, cabalito, un guardavidas de Cruz Verde va a llegar al auxilio. Y cabe destacar los horarios para retomar, muy importante. Se nos están dando rescates nocturnos porque hay gente que ya alcoholizada, yo puedo nadar, ¿verdad? Entonces se mete y es arrastrado por una corriente. Muchas veces a mí se me ha dado los casos de que localizamos a puro oído, puro grito. ¿Por dónde estás? Aquí. Híjole. Porque no hay luz de luna. Entonces tenemos que... es mejor no meterse en la noche, ¿no? Sí. Es lo más indicado. ¿Hay alguna hora así, las banderas, ya vimos los colores, pero hay alguna hora en la que digamos, bueno, usualmente de 8 a 10 de la mañana es una buena hora para bañarse? ¿Existe esto o es cambiante? Sí, existe. Existe, tanto tomando en cuenta los rayos del sol, porque es muy importante la protección para los niños, y hasta las 4 de la tarde. ¿Cuáles son las mejores horas para bañarse en la playa entonces? Las mejores horas es cuando está el guardavidas. Es cuando está el guardavidas. Es más seguro. Por la seguridad. Y reducimos el riesgo de que usted pueda pasar a ser uno más dentro de la lista, dentro de las estadísticas de Protección Civil, dentro de todo el cuerpo de socorro que conforma Protección Civil. ¿Cuántos elementos de Cruz Verde a nivel nacional preparados ya para la vacación? Sí, 901 integrantes, que va entre médicos, rescatistas, rescate vehicular, rescate vertical. Yo tengo una rapidito. Usualmente vemos en las calles, en los semáforos, elementos de Cruz Verde, a veces también pidiendo colaboración. ¿Esto es parte de la organización de ustedes o es algo completamente aparte? Porque uno luego no sabe si ayudar o no. Comprendo. Nosotros, todo nuestro personal tiene prohibido hacer este tipo de en los semáforos. Entonces, ¿quiénes son los que piden en los semáforos que andan con Cruz Verde? Son otras instituciones. El uniforme, identifíquelo, ¿verdad? Los uniformes, identifíquelo, ¿verdad? Estos son los colores oficiales. Sí, bueno, y cualquier ayuda que también quieran hacer llegar a Cruz Verde, pues están las instituciones o las instalaciones adecuadas, ¿verdad? ¿Cómo los encontramos? A través de un número de teléfono, para hacer donativos, emergencia o cualquier otra cosa. Nosotros estamos ubicados en nuestra oficina central, en lo que es la colonia Ciudad Satélite, en la calle Constitución, casa número 19. ¿Por el parque? Por el parque, correcto. Nuestro teléfono es el 2284-5792. Ahí estamos. Igual pueden visitar nuestro sitio web, www.cruzverdesalvadorena.org. Ahí tenemos nuestra fanpage también, nuestro Twitter, y ahí podemos estar comunicados. Medios oficiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ambos. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a conocer a continuación un poco más sobre las condiciones climáticas, lo que podemos esperar para las próximas horas con Linda Cruz.
Así es, y como ya mencionaba, vamos a conocer a detalle qué va a pasar con el clima este día, y es que ahora se espera que el cielo esté de poco a medio nublado con tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la zona norte y en la cordillera volcánica del país. Revisamos este mapa que tenemos aquí en pantalla también y vemos que el panorama se muestra bastante despejado, la nubosidad prácticamente la que hemos estado viendo desde primeras horas de la mañana, pero pendientes también del cambio que esto puede surgir, aunque se espera que la nubosidad esté presente también durante lo que resta del día, además de la presencia de bruma. Además, el viento tendremos de velocidades de hasta 16 kilómetros por hora y también de hasta 22 kilómetros ya en horas de la noche. Un ambiente con mucho calor durante el día y ya muy fresco durante la madrugada. Vamos a revisar para comprobar esta información cómo van a estar las temperaturas, iniciando por supuesto por la zona central, donde habrá temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19 grados centígrados. Muy similar lo que se tendrá en el occidente también, con temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20 grados, y por supuesto la zona donde por costumbre hace mucho más calor, la zona oriental, donde tendremos máximas de 37 grados y mínimas de 20 grados centígrados. Así que tomar en cuenta esta información. Ya lo escuchamos anteriormente también, la zona costera estará haciendo mucho calor, temperaturas de 35, 36 grados centígrados, y así también hay que mantenernos pendientes, como les decía, por las lluvias en la zona norte y en la zona de la cordillera volcánica. Y miren, ya estamos a pocos días de llegar a las vacaciones y hay personas que ya están haciendo sus planes, y es por eso que ahora le vamos a compartir una opción de un lugar a donde usted podría ir, y es específicamente el Parque Nacional Montecristo, el cual se encuentra a 125 kilómetros de San Salvador, y de hecho es una de las salidas más recomendadas para quienes tienen espíritu aventurero. Fue la primera área protegida declarada en El Salvador, y se trata de este bosque nebuloso localizado en la región noreste del territorio, muy cerca de la frontera de Guatemala y Honduras, que abarca 2.000 hectáreas e incluye 3 importantes cerros: Montecristo, Miramundo y Brujo, con una altura de hasta 2.418 metros sobre el nivel del mar. Ofrece además infraestructura para acampar, un jardín botánico y caminos rústicos. Además, posee frondosos árboles de hasta 30 metros de altura, como cipreses, robles y pinos, y la fauna que habita en ellos, además de las orquídeas en el jardín de los 100 años. Durante una caminata entre el bosque se puede disfrutar también de la fauna característica de este parque, como musarañas negras, ardillas, el puercoespín y venados cola blanca y hasta pumas. Además, se pueden observar hasta 275 tipos de aves, y para quienes estén interesados, pues se llegan aproximadamente 3 horas desde San Salvador. Ahí también las imágenes, también las caminatas que se realizan, los animales que se encuentran, los altos árboles también de ese lugar, que realmente vale la pena visitarlo en esas vacaciones para quienes son un poquito más amantes de las montañas que de las playas o de, por ejemplo, el agua en tierra salvadoreña. Sí, muy bonito también, y es uno de los pocos lugares, además del Pital, donde se percibe un clima más fresco. Sí se puede sentir como ese frío. Exactamente, una buena opción para hacer turismo interno en este periodo de vacaciones que ya se está aproximando. Ya casi. Bueno, y con estas refrescantes imágenes nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Hechos AM. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hablando de pulso, está bueno. me llega. Bueno, la verdad que hoy vamos a tener un programón, porque no solamente vamos a hablar de la declaración de la renta, chicos, así que pilas y ojo, sino que también vamos a tener entretenimiento y vamos a tener las 5 mejores de Juan Luis Guerra que nos trae Lucho. ¿Les gusta Juan Luis Guerra a ustedes? A mí me encanta Juan Luis Guerra. Ah, pues esté pendiente por la que llegan las 5 mejores de Juan Luis Guerra el día de hoy. Así es, eso y mucho más, así que pilas los de la renta, es hora de empezar a declarar. Y no hacerse la de los panes, que por cierto estamos desayunando tamalito con frijolitos, con pancito, café. ¿Qué les Georgina, qué rico. Hay que averiguar, Georgina, G, hay que averiguar el tema de las reformas a la normativa penal, porque entendemos que ya se iba a comenzar a trabajar el tema de penalizar a las personas, porque de momento no lo ha sido, pero si ya se penaliza a las personas que no declaran renta y que no la pagan sobre todo. Así que, no, y vamos a estar hablando de esa nueva reforma, exactamente. Son 2 temáticas importantes que traemos, tanto la importancia de la declaración como la nueva también, para todas aquellas personas que no declaran renta, ¿qué les va a pasar? Así que, Lorena, a desayunar se ha dicho aquí en Hola El Salvador. Vamos a hoy. Nos vemos. Bueno, así nos despedimos.